Creo que lo que habrá querido decir es que Jesús hace inteligible al Padre, porque como a Dios nadie lo vio jamás, digamos como Jesús, que es la palabra, es el logos y es divino también, él lo da a conocer, lo hace inteligible, si no es como que lo tendríamos ahí en una trascendencia ininteligible. Claro. ¿Cómo andas, Jorgito? Todo bien, gracias a Bueno, Dios. che, un gustazo, la verdad, te agradezco por acceder a la charla. No, Eh, gracias por tu invitación. no, va a ser un tiempo lindo seguramente y nada, encontramos un montón de compatibilidad en muchas cosas. Así es, sí, sí, viste, por eso te decía yo que era providencial la cuestión, Providencial, porque providencial. es muy raro que yo justo esté pasando por esa transición y conozca a alguien que pasó por ahí. Vamos a ver qué sale. Ya veo que después Bueno, nos che, intrigamos. no te dije, antes que nada, presentate un poquito vos. ¿Qué es tu vida? ¿Dónde vivís? ¿Qué es tu familia? Así Bueno, rápido y qué te interesa de los temas de teología. bueno, mi nombre es Jorge, de profesión soy músico, estudié en la Facultad de Bellas Artes, soy profesor y licenciado en música, con orientación en guitarra, sería como una especie de concertista de guitarra, que no seguí eso porque no era muy rentable, digamos, y sumía mucha cantidad de horas y esfuerzo. Y en la teología soy autodidacta, igual que en la filosofía, aunque ahora estudio de manera formal filosofía, pero me formé también en el Instituto Bíblico Jorge Müller, que pertenece a la Asamblea de los Hermanos. Casi no Libres. estaba de acuerdo en casi nada, pero sí, esa es, digamos, mi formación ahí en cuestión teológica, ¿no? Bien, Pero sí, sí, soy más que nada autodidacta. bien. ¿Y tenés un tema particular así que te apasione, que te mueva al piso? ¿O te gustan todos los temas de la teología y de la Y filosofía? soy como un generalista yo, en realidad. A mí me gusta la filosofía y la teología, pero en la teología lo que más me ha interesado en su momento ha sido el tema del canon bíblico, el tema de la historia de la Biblia, más que nada. Un Mm, poquito de crítica textual, mirá, he estudiado un poquito de griego también. Hebreo no sé, pero sí griego. Un poco, ¿eh? Un poco. ahora Igual lo tengo me medio vas a ayudar un abandonado poquito ahora. en pos de la filosofía. Porque después me incliné más a la filosofía. Pero siempre estoy coqueteando con el tema de la teología. También me interesa cuestiones históricas respecto del Jesús histórico, Mm, está bueno. el proceso de divinización de Jesús, aunque puede sonar un poco chocante eso, ¿no? Pero Sí, tiene como una sí, historia de cómo obvio, los discípulos van entendiendo a Jesús como seguro, seguro. divino. Algo de eso Todo podemos charlar ese, un poquito también. toda esa cuestión también me interesa mucho. El periodo intertestamental, el judaísmo del Segundo Templo, todas esas cosas me atraen mucho porque quieras o no, te ayudan a entender, digamos, el Nuevo Testamento. A mí me gusta más el Nuevo que el El antiguo, Antiguo, mirá. entre otras cosas porque veo que el Antiguo es muy amplio, requiere de muchas disciplinas de estudio. Bueno, el Nuevo también, pero el Antiguo, viste, es más extenso Claro, y además no sé hebreo. Entonces, al no saber es hebreo, más también eso me complejo, limita un poco para acceder a algunas herramientas de estudio en claro, ese mundo, ¿no? mirá. Bueno, la verdad que interesante. Creo que todo lo que te gusta me gusta también. Claro, sí, sí, veo que tenemos varias cosas en común por lo que Sí, hemos sí, hablado, sí. así que Vos sos de La Plata, ¿no? sí, pero soy de Chubut, de Trelew. Ah, mirá. O sea, Eh, naciste allá. nací allá y vine a estudiar acá y bueno, luego me quedé acá, me casé acá y ¿Y dónde he conociste al querido Señor? volver, pero mi esposa no quiere volver, ¿viste? Así que la esposa Se manda. acostumbró. ¿Qué me decías? ¿Dónde conociste al Señor? ¿Cuándo? Breve, así, rapidito. De chiquito, en la iglesia de los Hermanos Libres, la iglesia de Pebel y Gales en Trelew, porque es una sola la que hay. Ahí me predicaron el Evangelio en la escuelita dominical y luego mi hermana me invitó a aceptar a Cristo. Viste que nosotros tenemos esa particularidad de que recibimos a Cristo. En la iglesia reformada no es así. Claro. Eh,
y me estaba mostrando en la televisión que había un conflicto, no me acuerdo en qué época era, creo que en el 90 fue, tenía 5 años yo. Y me acuerdo y todo, ¿no? Recibí a Cristo un poco por miedo, porque mi hermana me comentaba el fin del mundo y todo eso, ¿viste? Pero entendí el evangelio, entendí. Y después cuando era adolescente, en un campamento, fui a muchos campamentos, pude entender mejor y ahí recibí a Cristo de una forma más consciente, o confirmé, mejor dicho. Claro. Sí, sí. Bueno, hay un proceso, siempre hay un proceso, al fin y al cabo. ¿Vos fuiste de chiquito también a la iglesia Yo o no tan empecé en la chiquito? adolescencia. Ah, Ya no sabían a dónde más meterme y me mandaron a una iglesia, ¿viste? Mi ah, vieja. claro, Y bueno, estuve 2 años ahí más o menos y al año y pico ya ahí eh, como que enganché el mensaje, me compenetré y me comprometí. Y también tuve ah, ese momento de entrar en el sistema, digamos, a través del recibimiento de Cristo en mi corazón. Eh, claro, que yo hoy lo veo más como una expresión, sí, una expresión del proceso que ya estás atravesando, digamos. claro. Muchas veces me replanteo, digo, ¿viste cuando se hace la pregunta, che, mirá, se está por morir alguien y vos le predicás, ¿viste? Le hablas del cielo y el infierno antes que se muera. Y la persona aceptó al Señor. Entonces yo digo, esa persona quizás lo que está haciendo ahí es una expresión del momento de su proceso interno, está exponiendo cómo era su relación con Dios, pero no necesariamente se convirtió ahí. Quizás ya estaba dada a Dios, de alguna manera. Y ese momento es en el que Mm. se da como uno se lo quiere diferenciar, ¿no? El parimiento o el nacimiento espiritual, no la concepción espiritual, sino el nacimiento espiritual. Entonces, Claro, bueno, yo creo sí, que, hay toda una concepción soteriológica ahí, ¿no? claro, Porque nosotros, la teología nuestra, dice que nosotros la regeneración viene después de la aceptación de la gracia. En cambio, por ejemplo, en el mundo reformado la regeneración al ocurre revés. antes. Así que eso depende la soteriología que tengas, ¿no? ¿Vos pensás que los hermanos libres son más arminianos que calvinistas? En algún sentido sí, porque no niegan el libro albedrío, pero no son arminianos en el sentido de que no creen en la pérdida de la salvación. Claro, Eso los diferenciaría, pero están más cerca, aunque vos no lo creas, de la teología católica en algún sentido, en ese aspecto. Porque viste que la teología católica dice que la persona se salva con bueno, decide recibir la gracia y coopera con la gracia. En cambio, el mundo reformado no aceptaría nunca eso, ¿no? claro, El hombre no hace absolutamente nada, es todo de Dios. lo recibe. Aunque ese recibir la gracia no quiere decir que el hombre lo hace, pero que coopera por esa gracia misma que está actuando Sí, sí, en sí. la persona. Es sinergista o monergista. Monergista. Claro, monergista. Che, te voy a proponer lo siguiente, a ver si te parece. Eh, Como quiero que hablemos de la hermenéutica, Sí. también vamos a hablar un poquito de exégesis. Perdón Eh, que hice así porque mi hijo me está, perdón que te interrumpa, me quiere Tranquilo, pedir tranquilo. algo. Dame un segundito, a ver. Estamos en familia. Listo. Qué grande. Después de esta parte la pasamos acelerada porque está bueno que quede esas cosas así, interrupciones. Sí, sí, Las ando con un acelero. poco de tos también, discúlpame porque estoy No, tosiendo tranquilo, cada tranquilo. rato. Yo tengo el agua acá. Te voy a tener que Bueno, pedir el yo el agua mate, también. el mate. ¿Dónde está tu mate, No tengo, no sé, ¿sabes que no soy matero yo? Pero si algún día nos juntamos, más vale que tomes mate, porque si no. Yo tomo, ¿sabes qué pasa? No me gusta cebar. Ah, bueno, cebo Y yo, no hay cebo problema. mal. Bueno, te decía. Sí, dale. eh, para que giremos un poquito alrededor de la hermenéutica y la exégesis, que ahora, como primera pregunta que te quiero hacer es qué diferencia ves entre las dos y a qué se orienta cada una. Quería que hablemos un poquito de la hermenéutica del Antiguo Testamento, charlando un poquito de Génesis 1, Génesis Ujú. 1, los primeros capítulos de Génesis, y después un poco de la hermenéutica del Nuevo Testamento. Con Juan 10, que te quiero preguntar, ya que sabes algo de griego, que leamos un poquito ahí el texto y poder hacer una hermenéutica y una exégesis. Así, Bueno, dale. improvisada, ¿eh? O sea, esto, como vos dijiste, no nos preparamos, pero bueno, uno viene con su carga de estudio, con su carga académica, con su mirada ya preconcebida en algunas cosas, que no quita que no se vaya puliendo, que no pueda cambiar o aprender cosas nuevas que la mejoren. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. ¿Cómo lo ves? Bueno, la primera era entonces, ¿qué es la hermenéutica?
Sí, hermenéutica y exégesis. ¿Qué es cada una? ¿Cómo se Ah, orienta? bien. ¿Diferencias? Bueno, la palabra hermenéutica significa interpretar, explicar, y yo la entiendo, es como, hay tres distinciones para mí. La hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, Mm, que reflexiona en torno a la exégesis y también a la otra denominación que son los métodos exegéticos. El método exegético es la forma en cómo se hace la exégesis. Y la exégesis es directamente el trabajo sobre el texto. Estudiar, bueno, los recursos literarios, la sintaxis, la gramática, las figuras retóricas, el trabajo con el texto, el contexto, ¿no? Contexto inmediato, contexto orbital. El trabajo del exégeta es directamente en el texto, el método es cómo lo hace ese trabajo y la hermenéutica es la reflexión final sobre toda esa cuestión, ¿no? Está vinculada a esas tres, pero no, muchas veces dicen que son sinónimos las dos, tanto hermenéutica como exégesis, pero yo creo que no, que la hermenéutica es la reflexión sobre cómo se hace la interpretación del texto. Y claro, también es. hay otro tipo, Dale, dale, sí, después hay te otro comento. tipo de hermenéutica que está vinculada con la hermenéutica filosófica, que esa ya tiene más que ver está vinculada a la nociología, es decir, cómo nosotros conocemos si realmente podemos llegar a la verdad del texto o no. Y ahí, bueno, entra Gadamer, entra Dilthey, y en algunos sentidos también está Heidegger abriendo el camino para ver si realmente las personas pueden comprender realmente el texto o si en realidad cuando van al texto van con sus prejuicios, con su mundo de la vida. Entonces se produce lo que se denomina como el círculo hermenéutico, ¿no? Que en realidad no es una cuestión lineal que se ve a un objeto y uno va directo a eso, sino que en realidad siempre tiene que volver a sus propios prejuicios y los tiene que ir puliendo, y de ahí se va viendo si en realidad puede llegar a la verdad de ese texto, ¿no? Pero eso es diferente a la hermenéutica bíblica, pero está vinculado en algún sentido. Claro, yo noto dos cosas, ¿no? Una, es interesantísimo eso que dijiste del círculo hermenéutico, de la gnoseología, respecto de la exégesis bíblica, sobre todo, porque es cierto, ¿no? Hay un límite o hay un filtro que no nos permite acceder a ciertos significados que la escritura tiene en algunos textos. Digamos como que culturalmente, por haber pasado mucho tiempo, hemos perdido ciertas claves de interpretativas, ciertos significados o ciertas experiencias también que le dan a la lectura una connotación por ahí diferente a la que tenemos hoy. Por eso, bueno, se recurre generalmente a diccionarios que te contextualizan, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay un filtro importante, digamos, al final, ¿no? Pues si llegar a la verdad exacta del texto es difícil. Claro, porque el agiógrafo tiene un universo mental distinto al nuestro. Te doy dos ejemplos, mira. Dale, En el caso de Pablo, por ejemplo, la palabra carne, si Sarx. vos estudiases esa sarx, ¿sí? Si vos estudias esa palabra, lo que quería decir en la antropología hebrea no es lo mismo que la antropología griega. En la antropología griega, el sarx puede estar vinculado al soma, que es el cuerpo, pero la antropología hebrea, la carne es la totalidad del ser humano, porque entre otras cosas el mundo hebreo no cree en un dualismo, ¿no? En que el hombre es integral, es un monismo integral, podríamos decir. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra carne, hay que ver si en el contexto se refiere realmente a una cuestión de concupiscencia, o sea, de deseo carnal, o si se refiere cuando él dice no sigáis los deseos de la carne, está diciendo no sigáis los deseos del hombre, en algún sentido, ¿no? Y vos fíjate qué importante que es eso, porque cuando se formó uno de los dogmas con Nestorio, que negaba una de las naturalezas de Jesús, eh, él entendía, no, perdón, Nestorio no, Apolinar de la Odisea, que él creía que Jesús no tenía una humanidad completa, ¿no? Sino que el Logos había ocupado un cuerpo. ¿Y por qué él cometió ese error teológico? Porque cuando leyó Juan, eh, cuando dice Juan que habitó entre nosotros y el verbo se hizo carne, lo que entendió Apolinar de la Odisea fue el verbo se hizo cuerpo. Entonces, al entender el hombre, el verbo se hizo soma, hizo la distinción entre soma y psique, que sería el alma, ¿no?
Entonces vos fijate que el universo mental de cada geógrafo, de cada cultura, es muy importante que nosotros podamos establecer una, como dice Gabriel Zanotti, que vos lo has leído, una fusión de horizonte, ¿no? O una intersección de horizonte entre el pensamiento nuestro y el de ellos. Y eso es algo muy difícil de conseguir. Claro. Mirá qué interesante. Che, ¿me puedes repetir un poquito eso de lo que creía este Apolinar? No, no lo Sí, capté bien. Apolinar pensaba en Sí, cuanto a las dos naturalezas de Cristo, viste que él sí, tiene, es verdadero hombre y verdadero Dios. sí. La unión Entonces, hipostática. claro, la ortodoxia cristiana eh, habla de las dos naturalezas, ¿no? Pero Apolinar negaba la humanidad de Cristo en el sentido que decía que el Logos Ah, mirá qué ocupó interesante. un cuerpo, ocupó un cuerpo que era el hombre Jesús. En algún sentido lo Claro, que estaba haciendo Apolinar de la Odisea era negar el alma de Jesús, claro. porque si es verdaderamente hombre, tiene también alma, ¿no? Entonces, eso es muy importante, esa Bueno, distinción. me tiraste un punto que acá me lo anoté para indagar más porque me interesa la concepción antropológica de Jesús. Está bastante interesante, che. Y bueno, eso me lo voy a guardar ahí para desenrollarlo después o por ahí lo podemos seguir por WhatsApp un poquito también. Eh, Bueno, ¿Qué te iba a acoplar de esto de la hermenéutica y la exégesis? A ver qué te parece. A mí me parece que como que la exégesis te ayuda a especificar bien qué es lo que el texto dice. Es decir, lo que dice el texto linealmente, digamos. Uno al leerlo, al trabajar la lingüística, digamos. Y la hermenéutica, más que expresar lo que el texto está diciendo, tiene que ver con el propósito del texto, o el propósito del autor, más que nada. Es decir, la exégesis diría te ayuda a entender lo que el texto dice, y la hermenéutica lo que el texto quiere decir, que serían dos cosas diferentes. Por ejemplo, y acá te ajá, meto ya Génesis 1. Génesis 1, haciendo una exégesis, lo que está diciendo es que Dios en 6 días logró completar la creación. Es decir, sí, logró crear, llegar al punto de crear al hombre con toda su contextualización dentro de la naturaleza. Pero lo que el texto está queriendo decir es que es Dios quien lo hizo. Es que Dios tiene poder para crear al hombre. Y Dios es la causa del hombre. Entonces, hermenéuticamente, el texto no está comprometido con la idea de los 6 días, pero exegéticamente sí. ¿Hay algo en lo que por ahí me puedas ayudar a entenderlo mejor ahí? a ver cómo fue lo último que dijiste. Exegético. Sí, Hermenéuticamente hablando, el texto no está comprometido con 6 días de la creación, porque lo que importa es el propósito del autor y el propósito del texto. O sea, lo que el texto quiere decir es que Dios es el que crea, que, que fuimos hechos a su imagen, que hay un producto de parte de Dios, sí. etcétera, etcétera, digamos. Lo que no es una defensa, digamos, apologética del monoteísmo. Pero lo que el texto dice exegéticamente es que el hombre apareció, que el hombre no es un animal, que la creación se formó en 6 días. Todo lo que el texto literalmente puedes leer, digamos. Sí. Lo que pasa es que yo creo que en la exégesis, eso que vos decís también lo incorpora la exégesis. Bien. Porque la exégesis, si utiliza, por ejemplo, el método histórico crítico y utiliza, por ejemplo, utiliza como paralelo al estudio de las religiones comparadas, por Ujú. ejemplo, de cómo se procede en ese tipo de métodos, en la crítica literaria, Sí. va desde la exégesis vos ya podés hacer eso. A mí me parece que ahí la hermenéutica, el rol que cumple, está vinculado al método que vos utilizaste para hacer esa exégesis. Pero bueno, tampoco está mal lo que Sí, está bien. decís. Yo Es creo que lo como, que vos decís sí, lo te entendí. incorpora la exégesis, no hace falta la Bien. hermenéutica. O sea, la hermenéutica está dentro de la exégesis, decís vos. Sí, pero como una reflexión de cómo nosotros interpretamos, por eso está vinculado a la exégesis y al método que usás. Es como Bien. que incorpora esas dos distinciones
Y entre esas dos distinciones hay que jugar ahí en la hermenéutica, ¿no? Porque vos podés decir, por ejemplo, yo, haciendo una exégesis desde la lingüística, utilizando la crítica de la redacción a través del método histórico crítico, lo que yo concluyo es que no puedo interpretar ese texto de manera literal porque de acuerdo a la exégesis y al método que yo utilicé, lo que me está arrojando ese texto es que yo tengo que entenderlo de acuerdo al lenguaje que se utilizaba en la época, que era un lenguaje más mítico, y que lo más probable sería que el pueblo hebreo esté desmitologizando el pueblo pagano, ¿no? Esa es la gran conclusión que uno puede sacar de ese estudio. Y eso está vinculado a esa reflexión hermenéutica. No sé si me explico. Sí, sí, se entiende. No, está muy bueno. Me copó eso de desmitologizar, de que los judíos desmitologizan los pueblos paganos. La verdad que Y porque vos fíjate que la creación ex nihilo que aparece ahí es sí, contraria a la creación politeísta que por lo general en los mitos sí. paganos, el demiurgo es el que ordena la materia, los dioses son los que ordenan un material preexistente, Mm, pero con Yahvé no, empieza todo de la nada. sí, Entonces, esa es una. Y después, sí, viste que los primeros 11 capítulos son los más míticos, podríamos decir, ¿no? Y ahí se va desmitologizando. Por ejemplo, Génesis capítulo 6 cuando habla de los hijos de Dios, es una desmitologización de los relatos paganos de la unión de los dioses con los hombres. Ahí es como que te explica cómo fue ese hecho, ¿no? Que fue esa unión. es un esfuerzo por dar una significancia nueva a ese relato antiguo que podamos, que la podamos comprender mejor o asociarla más a nuestra realidad. Claro, y por ejemplo, Por la eso es idea tan de oscuro perfección. ese texto. Sí, yo creo que lo que es como que hay que extraer principios de esos textos y no ser literalista, ¿no? Por ejemplo, una de los principios que aparece en el Génesis es la idea de perfección. Si vos, por ejemplo, lees un mito eh, del, creo que es cananeo, aún no me acuerdo el nombre ahora, vos te fijás ahí que dice que el mundo era perfecto. Entonces, como que los mitos tienen ese arquetipo, podríamos decir, que quiere decir que en el origen de todo había perfección. Entonces vos traes un principio de ahí. Claro, ¿Adán y Eva son históricos? ¿Es necesario que sean históricos? Bueno, ahí ya entra otro problema, ¿no? Porque ahí no, estamos vinculados a lo que dice Pablo. Entonces, ya sí, lo que dice hay que Jesús. entender, y a lo que dice Jesús. Entonces hay que entender eso. Pero mirá, no se queda ahí. Perdón, me copé con eso porque a Dale, mí dale, me dale, gusta eso, dale. está bueno. Hay una distinción que hace Gustavo Bueno, ¿lo conoces al filósofo Sí. ese español? Dice entre el punto emic y el punto étic, que él lo saca de la antropología. El punto, Emic y el punto étic. a ver, Y es interesante porque dice, el punto emic es como las propias tradiciones se entienden a sí mismas. Por ejemplo, el punto emic es como Jesús mismo entiende su propia tradición. Jesús mismo no cuestiona nada de lo que la crítica literaria cuestiona, por ejemplo, ni Pablo tampoco. Probablemente lo creía literal. El punto de vista ético es el punto cómo por fuera la crítica se acerca a esos textos y no le importa lo que la tradición diga, sino es cómo se construye esa tradición. Y va desglosando esa tradición y si encuentra un punto de inflexión en esa tradición donde realmente se dan cuenta que eso no pudo haber sido literal, porque hay un paralelismo con otros textos o hay arquetipos, entonces la crítica literaria va a decir, por más que Jesús diga eso, lo que arroja el estudio concreto de los textos es que en realidad eso no era literal. Entonces, si vos haces esa distinción, vos conservás lo que dice la tradición, pero a la vez también la criticás, porque incorporás la crítica literaria de esos textos, ¿no? Por eso me gustaba, está buena esa distinción. Yo creo que es cierta en algún punto. Eso, que es cierto eso. claro. Bueno, un poco lo que le pasó a Pablo cuando dice todas aquellas cosas eran sombras de lo que había de venir, ¿viste? Bueno, ahora ya no, el rito no va más, como dice en un momento. Pero Claro, la ley dice que hay que hacer el sacrificio a perpetuidad. claro. O sea, para siempre hay que hacer esto. ¿Cómo puede Sí, venir un pero judío a decir después que tenemos que frenar? lo que pasa es que en el fondo no se frena, lo que pasa es que hay un cambio de pacto, porque viste que Hebreos dice que lo que viene a hacer Jesús es como dar un mejor pacto. Claro.
por lo cual el otro queda Ah, anulado, tal pero cual. en algún sentido continuó eso. Eso Sí, es un sí. tema también a plantear el tema del sacrificio y todo eso, porque hoy en día es muy difícil. Viste, vos, no sé si alguna vez te preguntaste esto, si vos le predicás de Cristo a la gente y le decís que Él fue el Cordero que se sacrificó en la cruz y que Ah, murió por todos, ¿cómo lo entiende la contemporaneidad ¿ya le eso? predicaste a un vegano? Claro, ¿ves? ¿Ves? O sea, ahí surgen muchas cosas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, es complejo. Tengo un amigo que justo tuvo ese tema con el cuñado, que el cuñado es vegano, ¿viste? Y él le quería explicar el sacrificio de Cristo para la limpieza de sus pecados, ¿viste? Y dice, no, yo no quiero ningún sacrificio. Dice, no, no me maté ningún cordero, no es necesario. Entonces, bueno, se complica un poco porque es el lenguaje de la época de los judíos. Claro, Hoy por ahí tenemos otra figura para usar también, ¿no? Y hay que hacerse de esas figuras porque para contextualizar el mensaje del Evangelio es necesario. Ahora sí es chocante porque a veces mantener el lenguaje evangélico y la tradición en un mundo moderno es complejo, es complejo. claro, por el lenguaje. Y ahí está la inteligencia del cristiano de cómo se va ayornando sin perder la esencia del mensaje, ¿no? Claro, tal cual, Eso es un gran desafío. tal cual. Yo pensaba, cuando hablabas de cómo Jesús entendía y cómo Pablo entendía en su tradición, y lo que decías de esto del punto emic y el punto étic, que no lo llegué a comprender bien, porque bueno, es nuevo, es algo nuevo para mí ahora, pero lo voy a investigar. Pero me venía a la mente algo que te mencioné en unas charlas previas que tuvimos, algo del el traditum y la traditio, de Hans de Witt, A que no ver. es de Hans de Witt, él lo toma de otro autor, me parece, pero no sé si lo llegaste a escuchar eso. No, a ver, Creo que explícamelo. es más o menos el mismo esquema que vos estás planteando, porque el traditio es la dinámica o el proceso, es la tradición, la dinámica del proceso con la cual se construye el conocimiento de la cultura. En este caso, bueno, estamos hablando de los judíos, ¿no? Y el traditum es el contenido que ese trabajo termina gestando, es decir, la escritura. Entonces, la tradición o el traditum, la traditio es dinámica. ¿Por qué? Porque juega con el conocimiento. En cambio, el traditum es sólido, o sea, está Claro. dado. Y ahora, hay una vinculación entre el traditum y la traditio a lo largo de la historia en la que esa dinámica se conserva. Pero bueno, hay momentos en los que hay un quiebre entre las dos también. Pero es más o menos lo mismo, es más o menos lo que dice Gustavo Bueno, ¿no? Sí, lo que pasa es que el punto de vista ético, vos estás dentro, todavía estás dentro de del entendimiento de los pueblos. Por ejemplo, eso que vos decís se podría relacionar a la formación de los evangelios. Por ejemplo, la etapa prepascual, que es la etapa de tradición oral, Sí, y la etapa pospascual, que antecede a la redacción de los evangelios. Entonces, vos tenés una etapa oral y después tenés una etapa de solidificación, que es la claro. escritura misma. Bueno, pero Pero el mirá, punto, en el sí, Antiguo Testamento vos lo podés ver en el Pentateuco también. Es decir, viste que en Éxodo se hace mención de que Moisés escribió el libro del pacto. sí, Eh, o sea, no escribió el Pentateuco Moisés, escribió el libro del pacto. Ahora, a lo largo de los años, y de hecho, al parecer, Deuteronomio es una actualización de la ley, del libro del pacto, y al parecer Levítico está asociado a ese libro del pacto. Deuteronomio es una nueva ley actualizada a partir de Levítico o a partir del libro del pacto, y el Pentateuco es una consolidación, digamos, interpretativa, eh, quizás posexílica, de la tradición dada por Moisés. Y por eso después cobra, digamos, autoridad mosaica, porque está basada en las enseñanzas de Moisés. Pero hay ahí un juego, una dinámica entre la tradición, digamos, y lo que después, no me sale, no encuentro la palabra para explicarlo, pero el producto, ahí está, el producto de la tradición, entre la tradición y el producto de la tradición. No sé si sí, más o ahí menos sí. compatible con lo que vos decís Sí, del sí, periodo ahí sí, prepascual. pero ¿quién llega a esa conclusión que vos dijiste recién, la crítica? O sea, Sí,
Jesús creía que Moisés era el autor del Pentateuco como una unidad, ¿verdad? Puede ser que no. O sea, eso está Bueno, eso, abierto. pero supongamos que sí, como para que sirva el ejemplo. Supongamos Sí, que ellos creían que sí. era la ley realmente, pero la crítica hoy se da cuenta que hay varios redactores. Jesús no sabía eso y Pablo tampoco. Claro, Entonces, esto es moderno, ese es el punto digamos. de vista ético. Ese sería el punto de vista ético. Bien. La tradición se concibe a sí misma como que el autor es Moisés, pero la Ah, crítica te entendí. descubre que no, que hay varias redacciones. Entonces, es como que de algún sentido se dice, no, entonces sí se puede contraponer. No necesariamente hay que contraponer a Jesús con eso, sino que él es hijo de su época y él no hizo crítica literaria. Entonces Claro, no hay que, eso es lo que te ayuda a hacer esa distinción y no, por ejemplo, esas discusiones que dicen, bueno, pero si vos hablas de que Moisés no fue el creador del Pentateuco, entonces estás negando que Cristo creía en la autoría o el tema de Jonás también o claro, cuestiones así, sí. ¿no? Yo creo que se evita con eso, ¿no? Claro, tal cual. Es que una comprensión, digamos, más objetiva de la realidad hace mucho más flexibles esas discusiones. Por ejemplo, no sé, si no existió Adán y Eva, no se te cae el cristianismo, no se te cae el judaísmo por eso. ¿Entendés? Pero hay gente que piensa que sí, que si una cosita es mentira, no le puedo creer nada a la Biblia. Que en realidad no es mentira, porque es una verdad dicha en una forma de decir una verdad. Ahí está. El otro día Sí, discutía, hablaba con un filósofo, me dijo, no, yo soy filósofo. Bueno, yo le pregunté, bueno, respecto a los mitos y todo eso, le digo, si vos me mentís una vez, ¿yo por eso tengo que nunca creerte más? No. O sea, voy a tener mi cautela, voy a tener mi cuidado, pero voy a tomar cosas que te digo y las voy a examinar. Y ahí me voy dando cuenta quién sos. Por ahí te equivocaste sin querer, ¿entendés? No es que me mentiste adrede. O por ahí quisiste decirme una cosa y yo te entendí otra, ¿entendés? Y ahí es un poco lo que pasa con la Biblia. No es que te está mintiendo la Biblia, es que te está diciendo las cosas de otra manera y vos la estás entendiendo mal. Entonces no se te cae el exactamente, relato. claro. Lo que pasa es que ya se ha construido un relato de cómo se debe interpretar la Biblia dentro del fundamentalismo evangélico de forma literal. Mm, Y, viste, vos la otra vez en la charla que teníamos interna me comentaste el tema de los mitos y me dijiste que la ascensión de Cristo sí, probablemente era un mito en el sentido de que ese lenguaje corresponde al helenismo, que quiere decir algo en realidad, la autoridad, ¿no? Algo así, claro, me comentaste. Bueno, vos fíjate que el literalismo no hace esa distinción, porque el literalismo bíblico fundamentalista, cuando interpreta la Biblia, no es que cae en la incoherencia cuando ve una metáfora interpreta, no, agarra ese topo y dice, bueno, sí, acá hay una, como el ciervo que brama en el desierto, bueno, eso es un símil, dice, ¿no? O como la blanca lana, serán limpiados tus mm, pecados, bueno, hay una sí, metáfora. Pero como no toma en cuenta el método histórico crítico para analizar otras cuestiones, interpreta literalmente la ascensión de Jesús y ahí no hace la distinción. ¿Te das cuenta? claro. ¿Y sabes por qué me di cuenta? Porque en uno de tus debates con Daniel Palazzo, vos le preguntaste acerca si él creía que Elías había ido en un torbellino. Ah, sí, Qué te contestó él? que Sí, sí, porque es literal. Te das claro, cuenta que no hace esa distinción porque le está faltando una información claro, que es justamente cómo es ese lenguaje y que muchas veces lo que ellos interpretan literal en realidad quiere decir otra cosa. Te pongo otro ejemplo cortito. dale, Cuando se estudia Juan, viste que cuando se estudia Juan se dice que hay una comunidad detrás, que es sí. la famosa comunidad del discípulo amado. ¿Por qué se dice eso de Juan y no de los demás evangelios? O sí, Bueno, después vamos ahí, pero ahí dale, primero quería ilustrar eso, ¿no? dale. El tema del discípulo amado, los investigadores dicen que resalta y se diferencia de Pedro porque él siempre llega primero a los eventos. Entonces, lo que está queriendo mostrar eso es que no es un relato literal, sino que está mostrando que la comunidad joánica es mayor que la comunidad petrina, o que el mismo Pedro, ¿no? Claro, Pero si vos interpretás literalmente y no lees el texto entre líneas, entonces vos estás interpretando literalmente, pero mal. Si es que eso se puede afirmar así, porque también si, viste que se habla en probabilidades siempre cuando se sí. habla de la historia antigua. Ahora sí que me decía, sí, en los evangelios hay comunidades, claro. Claro. Aparte del Evangelio de Juan, al final, cuando habla de quién escribió este libro, está hablando como, están hablando como unas personas
que escribieron en base al testimonio de este hermano, digamos. Pareciera, ¿no? Sí, sí, el lenguaje después en las primeras cartas también es similar, ¿viste? Antitético, luz, tinieblas. Mm, Y también dicen que hay que leerlo en clave gnóstica, ¿no? Porque también hay un proto-gnosticismo que está de fondo ahí, que se combate ahí. También Pablo lo combate en Colosenses. Hay claro. cuestiones raras. Ahí volvemos al tema de los contextos que no están dados muchas veces y que eso lleva a cierta especulación y conjeturas que algunos dan por hecho, ¿no? También ese es un tema también. Está bueno. Espectacular. Surge de Escuchame. todo. Sí, está bueno. Escuchame, queda un minuto. Te voy a Sí. mostrar así rápido. Mira, este es el libro que te dije de Gustavo Barone. Ah, bien gordito. Sí, mira que. No, es, Uy, no, lo quiero tener. no, Lo compro es, ya. es, eh, es carne, 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 no. Total lo pagás vos, no hay problema. Ah, Sí, te lo voy a pedir, te lo voy a pedir. Bueno, hacemos un cortecito acá y le damos dale, la segunda y hablamos un poquito más de esto del Antiguo Testamento y nos metemos de está nuevo. bueno, dale, ¿Vale? dale, dale, dale. Bueno, escúchame, yo te voy a leer 3 párrafos. No son tan largos, pero como para que tiene que ver un poco con esto, con la hermenéutica o la exégesis de la revelación en el Antiguo Testamento. Ujú. Dos, y uno que tiene que ver con el del Nuevo Testamento para hacer como una transición. Bueno, Los 3 párrafos son de René Latouré, que es un teólogo católico. No sé si se Latouré, no sé, es medio francés, así que no sé cómo se pronuncia. Pero es un teólogo católico. Que me parece muy interesante lo que dice, y tiene que ver con esto que hablamos de la hermenéutica y también de la palabra, ¿no? De la palabra de Dios, sobre todo, que es un poco lo que a mí me trae en el podcast, ¿no? Dice así, es en un artículo que él escribe sobre la teología de la revelación, y dice, si el Antiguo Testamento carece de un término técnico para expresar la idea de revelación, la expresión palabra de Jehová es la privilegiada, la más frecuente y significativa para manifestar la comunicación divina. En las teofanías, la manifestación sensible está al servicio de la palabra. Lo principal no es el hecho de ver la divinidad, sino el de oír su palabra. Su vocación divina se le presenta a Abraham como un puro hablar divino. Es también significativo que Moisés podía conversar con Dios como un amigo con su amigo. No podía ver su faz en la revelación del Sinaí. Toda la narración descansa en la palabra de Dios. En los profetas, hemos de notar, escribe Mowinkel, que en las visiones lo esencial son las palabras. La revelación por la visión, observa Coyer o Kohler, no sé cómo se pronuncia, es también revelación por la palabra. Por su palabra Dios introduce progresivamente al hombre en el conocimiento de su ser íntimo. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dirige e inspira una historia que comienza por la palabra de Dios pronunciada en la creación. Y eso como primera parte, ¿no? Está interesante lo que dice, ujú. que es un poco lo que hablaba Jonathan Ramos en el video este que hicieron de la filosofía, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Que el pueblo de los judíos es un pueblo de la palabra, ¿no? Hacen teología de la palabra. Ahora después sigue un poquito y dice, notemos, al poner punto final a este ensayo, el papel de la escritura en la historia de la revelación. El proceso de fijación de la palabra ha sido un proceso muy lento. Hasta fines del periodo real, la escritura de las tradiciones antiguas y de los oráculos proféticos fue sobre todo ocasional, y no parece que estuviera dirigida por la idea categórica de formar un canon. Solamente después del destierro, redactadas en temporadas sucesivas y de fondo antiquísimo, se completan las grandes recopilaciones que llamamos códigos deuteronómico y código sacerdotal. Esta fijación ha permitido leer, meditar la palabra de Dios y contemplar el fiel cumplimiento de su promesa. Escrita, la palabra de Dios reviste un carácter de duración y de eternidad, y permanece irrevocable e indefectible. Por otra parte, al fijarse, corre el riesgo de perder algo del dinamismo que tenían los profetas. Así,
exige la actualización y aplicación a las situaciones nuevas de la historia por medio de una relectura constante, que es también inteligencia íntima. Dos cosas, ¿no? Lo del primer párrafo es contundente que la teología, que el hablar, que el logos, es decir, la articulación del conocimiento es importantísimo para los judíos y no tanto la experiencia sensitiva de la vista, a diferencia de otros pueblos. Y en el segundo, habla un poco este dinamismo que yo busco realzar al quitarle categoría de palabra divina a la escritura en el podcast, y que me parece muy interesante cómo no hace notar que hay un proceso por el cual la escritura viene a la mano del oyente, digamos, del lector, quizás, pero bueno, en ese momento puede ser el oyente porque, bueno, como Nehemías o Edra que leyeron la ley, la leyeron para todo el pueblo, no se le hicieron leer a todo el pueblo, la leyeron ellos. Eh, pero creo que es claro que a lo largo de la historia no había una intención de formar un canon, que los cánones hay un motivo por los cuales se forman, y que en esa, digamos, en esa solidificación de la tradición, que es el cerramiento del canon, hay como una especie de pérdida de dinamismo, dice el autor, pero que es necesario retomar a través de la actualización, dice, de la relectura constante, y de una inteligencia íntima con el texto. Sí, hay varias cosas ahí, ¿no? Vamos a empezar por el tema del Antiguo Testamento. Es cierto que el Antiguo Testamento, a mi modo de ver, no tiene una conciencia clara de la palabra de Dios como la tiene la iglesia, ¿no? En el sentido de ver la palabra de Dios como una totalidad, con un sentido de totalidad. Hay algunos escritos, em, por ejemplo, creo que después te doy bien la cita porque no las anoté, pero las tengo por ahí en Eclesiástico, en Primera Macabeos, que justo no es la Biblia, no es la Biblia protestante, ¿no? Donde se habla de libros santos, una cosa así, pero es un producto de la iglesia primitiva el calificar al Antiguo Testamento como palabra de Dios en el sentido de fórmulas. De la iglesia Está, primitiva, sí, sí, los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Califican la palabra de Dios como escritura sagrada mediante fórmulas. Está a ver cómo escrito. sería. Y cuando dicen, por ejemplo, cuando quieren dar un texto del Antiguo Testamento, lo anteceden con una fórmula como está escrito, ¿no? Eso eh, se da en el Nuevo Testamento. Eso parece que lo califica al escrito de sagrado. Hmm. Lo que yo sé que en el Antiguo Testamento, cuando se fueron compilando los libros, que hay una especie de canonicidad del Antiguo Testamento, pero no clara, así como la de la Iglesia, hay un famoso concilio de Yamnia, ¿no? Pero no se sabe si realmente es, si no es no es la leyenda o si algo así ocurrió. Pero lo que la tradición judía denominaba como sagrado los libros, decían que los libros que manchaban las manos eran los santos y los que no manchaban las manos no lo eran. ¿Y qué Que significaba manchar las manos? manchar las manos significaba que requería un rito de purificación de antes y luego de manipular esos libros. Por ejemplo, había libros como el Eclesiástico que no manchaba las manos. Entonces ese libro no era sagrado. O sea, como que había ciertas concepciones en el Antiguo Testamento acerca de esos libros, Ah, pero eso es como que posterior a un tenían algo entendimiento especial. de la inspiración, o sea, de la autoridad del texto. Antes tenés que saber qué texto, primero qué texto mancha, para saber si te va a manchar la mano. Sí, pero yo creo que la vía, lo que pasa es que no hay un escrito que lo diga, pero hay Ah, una concepción dentro de la tradición judía que los va separando como escritos sagrados. claro. Eh, Ese devenir se hizo oral, no hay registro. sí, sí, sí. No, no, no hay un registro escrito que te diga así específicamente. Yo creo que los escritos se empiezan a ver como sagrados e inspirados en la época del Nuevo Testamento, por mediante esas fórmulas. Esa sería. Mm. Y hay dos palabras griegas, creo que se utilizan como para plantear esa fórmula, que a ver si la encuentro por aquí, la había notado. Gegraftai, que se encuentra en Mateo 2:5,
y Gegramenon Sting, que se encuentra en Lucas 4:17. Hay varias veces que se habla de esta palabra griega, Mm. que sería como la introducción de una fórmula. Y eso es interesante porque en la construcción del canon del Nuevo Testamento, cuando se fueron seleccionando los libros como sagrados, los primeros que se creen que son inspirados y divinos son los evangelios porque la palabra de Cristo dice, el Señor dijo. O sea, como que hay una relación entre lo que el Señor dice y lo que el Yahvé del Antiguo Testamento dice, ¿no? Creo que en el Antiguo Testamento se podría decir que hay tres formas de la palabra de Dios. La ley, el oráculo profético y la sentencia sapiencial. De la sentencia sapiencial es como que no está muy claro, pero de lo que es la ley, que es palabra de Dios porque se da al pueblo, y del oráculo que está antecedido por lo que Jehová dice, eso implicaría un acercamiento a estos libros como sagrados. Pero a su vez hay que hacer distinciones respecto de lo que se recibe como palabra de Dios, es decir, lo que recibe el profeta oralmente de parte que es la palabra de Dios viva, en qué sentido se dice, se anuncia, se le da un sentido porque esa palabra es algo que tiene que hacer y tiene una implicancia histórica que es el cumplimiento de lo que esa palabra dice, ¿no? Pero luego que esa palabra fue dicha, lo que queda en el pensamiento del profeta es el sentido de esa palabra, de ese oráculo, y ese sentido luego se transforma en escritura, ¿no es cierto? O sea que hay como todo un proceso de esa palabra. No sé Está bueno. si Sí, sí, está me bueno. Mirá, explico. te cuento un poquito. Yo hice un trabajo en el libro, este que te conté, que escribí, en el que intenté rastrear cada vez que en el Nuevo Testamento se hablaba de la palabra de Dios y se citaba algo que Dios dijo, sobre todo en la persona de Jesús primariamente, ¿no? Que Sí, es uno de los primeros capítulos. Eh, y eso me llevó a algunas conclusiones un poco, en algunos casos, diferentes a lo que vos me contás ahora. ajá, Ojo, vos me estás diciendo lo que es, no necesariamente lo que vos me estás diciendo, lo que vos pensás, entiendo. Porque vos me estás explicando lo que dice la teología, digamos, contemporánea o ortodoxa o algunos teólogos. Pero bueno, no importa. A mí el punto es que entendí, a partir de este trabajo que hice de búsqueda, de que en Jesús no pasa eso. No pasa esto de entender la ley como palabra de Dios, entender la escritura como palabra de Dios. Y tampoco en otros autores, como puede ser Pablo y como puede ser Pedro, que hablan también de la palabra de Dios. Eh, ¿Y cómo logré hacer esa distinción? Por lo menos, obviamente no hice un estudio exhaustivo del 100% de los textos, pero hice la mayor cantidad que pude y los más importantes. ¿Y cómo noté esta distinción? En que cada vez que se dice o que se apela a la palabra de Dios, lo apelado es expresado por Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, como dijo el Espíritu Santo, como dijo, no sé, como Dios dijo, y tenés una cita, vas a buscar la cita, y no es que lo está contando Samuel porque está contando una historia. Está contando la palabra que le vino a Samuel, la palabra que le vino a Jeremías, o lo que Dios le dijo a Adán, en el relato siempre, ¿no? Entendiendo el relato. Estamos como en el punto émic. sí, Eh, entonces, ahora después lo vamos a ver en Juan 10, si lo leemos. Entonces, a mí esa distinción, principalmente que hacía Jesús, me partió la cabeza. Y después la empecé a ver, y la empecé a indagar un poco más, y empecé a ver que parece que se corrobora en todos los casos. Por lo menos en los más importantes que he analizado. Ahora, te leo un poquito el párrafo que habla del Nuevo Testamento. Si querés, comentame vos algo de lo que te digo y después te lo leo por ahí te voy a no, no, cortar con dale, algo que léelo, estás léelo, pensando. léelo, no, léelo y después si querés vamos a analizar algún texto o algo de eso. Dale. Eh, acá. En el Nuevo Testamento, la noción de revelación
presenta una complejidad y una riqueza de tonos muy superiores a las del antiguo. Un acontecimiento capital ha tenido lugar entre las dos alianzas. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo, a nuestros padres por el por el ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, Hebreos 1:1. En Jesucristo, la palabra interior de Dios, en la que Dios expresa totalmente y conoce todo, se hace hombre y evangelio, palabra de salvación para llamar al hombre a la salvación. En Jesucristo, Verbo encarnado, el Hijo está presente entre nosotros y habla, predica, enseña, atestigua lo que ha visto y oído en el seno paterno, en palabras humanas que nosotros podemos comprender y asimilar. Cristo es la cumbre y la plenitud de la revelación, misterio inagotable, cuyo esplendor describen los escritores sagrados, insistiendo cada uno de ellos en un aspecto diferente. La tradición sinóptica describe sobre todo la economía de la manifestación histórica de Cristo y vincula su función reveladora al título de Mesías, doctor y predicador. Los hechos describen a los apóstoles como testigos y heraldos de Cristo. San Pablo desarrolla la idea de revelación partiendo del tema del misterio y del evangelio. La carta de los Hebreos compara la economía de las dos alianzas y celebra la excelencia de la revelación traída por Cristo. Para San Juan, la función reveladora de Cristo se enraiza en su calidad o cualidad de logos y de hijo. Estos acercamientos al misterio son como vistas que se complementan mutuamente de una misma catedral. Nos permiten comprender la realidad total en su unidad y complejidad. Está bueno. Sí, sí, está bueno. Yo lo que entiendo de, que me parece lo que dice ese texto y lo que vos estabas explicando, viste que Hebreos dice que Dios habló de muchas maneras y en estos últimos tiempos nos habló por el Hijo, ¿no? Ahí vos sabías que el texto griego ahí no tiene el artículo, entonces dice en hijo o por hijo. Claro. Entonces, Dios habla en Jesús. claro, es el último discurso de Dios, podríamos decir, ¿no? Y también Juan dice que Él es la palabra, el logos. Entonces, esa palabra es encarnada y en Jesucristo es como que está la totalidad de Vos la ahí palabra haces de un Dios. énfasis en que parecería que el texto dice que Dios no habla más. No, A ver, vamos por parte. Yo quiero llegar a un punto, ¿no? Vos tenés ahí la culminación de la revelación de Dios en Jesucristo. sí. Ahora hay que explicar cómo se da esa revelación. Y ahí tenemos que volver al Antiguo Testamento. ¿Cómo se da la revelación en el Antiguo Testamento en esos tres órdenes que te había comentado antes? Por ejemplo, el Ujú. profeta, ¿no? Se da en una persona y luego ese oráculo se explaya o se cumple efectivamente en una cuestión histórica o en un evento escatológico, en un evento futuro. Sí, tiene un sentido Tiene un esa palabra. sentido. Cuando estas tres formas, digamos, de la palabra de Dios culminan en el Nuevo Testamento con una sola persona, que es la encarnación. Pero esa sola persona, que es la encarnación, también de alguna manera está dentro de la historia y también está bajo el influjo del Espíritu Santo, que después va guiando a los apóstoles para que fijen el escrito, que luego va a ser la revelación del Nuevo Testamento. En ese sentido, yo creo que cuando se fijan los escritos que pertenece, digamos, a esa historia de los apóstoles y la tradición apostólica, la revelación se cierra de parte de Dios. Vos decís que se abre, eso es lo que yo, que sigue abierta, digamos, sigue abierta en un sentido existencial quizá, pero no abierta en un sentido como se entendería desde un punto de vista Sí. profético. A ver, capaz estoy No, entendiendo dos mal. cosas. Una sobre el texto que no tiene ese Dios nos habló por el Hijo. Sí. Eh, Creo que algo escuché alguna vez como que Jesús es el idioma de Dios. Mm, Jesús es la manera en que Dios habló, digamos. Si lo sí, entendés como manera final, yo lo entiendo como manera máxima. Es decir, en Jesús Dios habló máximamente. Ya no hay posibilidad de que Dios hable mejor. sí. Puede ser, Esa es mi puede ser. comprensión. Jesús es la revelación máxima de Dios. Ahora, la revelación, digamos, general,
de la teología sigue estando, de alguna manera. Y el hecho de poner por escrito una nueva revelación no tendría sentido. Si la máxima, si ya Dios habló definitivamente de Cristo. Es decir, el esfuerzo por poner por escrito un tipo de revelación no tendría sentido, digamos, desde mi perspectiva, ¿eh? Ah, te estoy Pero hablando de lo que yo creo. no tendría Ahora, eso sentido para qué. no tendría sentido revelatorio, no tendría sentido de hacer de esa palabra una escritura autoritativa, no autoritativa, sino como transformarla en palabra de Dios, digo. Sí, autoritativa porque es una necesidad social casi el establecer un orden y dar jerarquías y autoridades. Eso es una necesidad de la estructura social básica. Sí. Eso lo sigue haciendo la iglesia de alguna manera, lo siguió haciendo, con ciertos principios que Jesús añadió que disuelven los puntos o los puntos débiles de esas estructuras sociales, para que no se pisen los unos a los otros, ¿no? Que es esto Ujú. de que quiere ser primero, sea servidor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo no veo en el Nuevo Testamento la intención de generar una nueva ley. Y acá, si querés, nos metemos en el texto, porque en Juan 10, Jesús habla de la ley, habla de la escritura y habla de la palabra de Dios. Y me parece que haciendo una exégesis de lo que Jesús está queriendo decir, se puede aclarar un poquito este punto, porque hay cosas interesantes en las tres terminologías al abordar el texto. Y tiene mucho que ver con esto, de considerar eh, palabra de Dios la ley. Bueno, porque obviamente en la antigüedad sabemos que todos los pueblos entendían la ley como divina, ¿no? O sea, divinizaban al rey y divinizaban la ley, por ende. Es decir, imagínate, hoy lo hablaba con un chico por WhatsApp. Imagínate que el hombre primitivo que todavía no conoció el fuego y descubre el fuego y no entiende por qué cuando toca el fuego se quema. No hizo esa asociación de que se quema por el fuego. Entonces viene un chango, otro dice, loco, no toques el fuego porque quema. Lo que quema es el fuego. Eso que te pasa a vos, que ese dolor, es por el fuego. Entonces, listo, nadie toca el fuego. Y eso salva un montón de vidas, ¿no? Entonces vos decís, pucha, esto es importantísimo. O sea, vamos a darle autoridad a este tipo porque este tipo la tiene clara. Entonces, se desarrolla alrededor del tipo porque tiene un conocimiento importante, una jerarquía. Y le damos bola a él. ¿Entendés? Y él es el que nos manda. Ahora, hay una intuición primitiva también de que no hay un sentido real o una responsabilidad real, sino de parte de Dios. Es decir, por eso calificamos de Dios al rey, y de Dios a la ley, y de divino a la ley. Porque si no, no hay, somos todos iguales. Yo pongo mi ley, vos pones la tuya y nos matamos. En cambio, si Dios juzga entre nosotros, listo, nos sacamos la responsabilidad de tener que de hacer el debate. Entonces, así se va gestando la divinización de la ley y el proclamar palabra de Dios o autoritativo, un hombre o un libro o unos enunciados específicos. Ahora, con el tiempo y con la experiencia del hombre en esa relación con la ley, con el rey, con el macho alfa, como lo quieras llamar, eh, va viendo unos cortocircuitos, porque a veces se equivoca, ¿entendés? Entonces se va como haciendo ese proceso. Y un poco el Pentateuco, el Éxodo, el relato del Éxodo sobre todo, da indicios o muestra esta característica también que tenían todos los pueblos, que no sé si viste en mi video de la revelación, no sé si lo pudiste ver. Lo vi un poco, Eh, pero no me acuerdo. No, Ahí lo hablo tengo que de Hammurabi, de Marduk, de la estela de Hammurabi, y de su Sí. paralelo o su similitud con la ley de Moisés y con Moisés en el monte, donde, bueno, Ujú. evidentemente el Pentateuco se inspira, el relato se inspira o toma prestado ahí de la estela de Hammurabi. Eh, pero bueno, es este intento por proclamar divino la ley. Ahora vamos a leer el texto, si te parece.
Yo lo tengo acá. Sí, 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 bueno, dale. Después te Yo hago lo una leo, pregunta, pero después de leer el texto. o pregúntame ahora Después si que quieres. vos. No, lo que no entiendo es cómo te quedaría entonces la revelación, cómo entenderías la revelación como, cómo la entenderías ahora la revelación si no se dejó de revelar, digamos, como vos decís, no culminó en Cristo, ¿en qué Sí. estado queda la revelación o cómo lo ves eso? Eh, eso, a ver, hay distintos niveles de revelación. El máximo es Jesús, eso ya lo tenemos claro, porque aparte Sí, él practica y vive la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Eh, pero viste que en el Antiguo Testamento vos tenés alusiones a que la naturaleza en la naturaleza Dios habla, es decir, salió su voz por todas partes, en todas partes se oía su voz, hasta el extremo del sí, mundo sus palabras, pero como que no es entendida, también dice, ¿no? Que no hay un lenguaje todavía, como que no se las puede descifrar. Entonces, en la naturaleza hay una revelación. Y sí. definición de revelación que da la teología evangélica me parece muy acertada. José Grau, no sé si viste los cursitos estos de teología evangélica. Sí, lo Bueno, conozco la definición de la teología sistemática, la revelación natural. exacto, que dice que eh, es la naturaleza, dice que es la experiencia humana, dice que es la relación de la psique con esa experiencia y de una serie de cosas que tienen que ver con el mundo observable realmente. O sea, con mi yo, con mi experiencia individual subjetiva, con lo objetivo del mundo y con las leyes que rigen el mundo y que rigen mi experiencia. Entonces, el primer tipo que descubrió que el fuego quema, está comprendiendo la revelación. O sea, se le reveló algo ahí al tipo en ese momento, que los demás no saben, y que él lo va a proclamar y que eso va a beneficiar a la sociedad. Entonces, en ese sentido, el tipo está dando un paso, subiendo un nivel en el entendimiento de la revelación. Así sucesivamente, a medida que vos vas teniendo relación con la realidad objetiva y vas construyendo tu mundo subjetivo, vas creciendo en el entendimiento. Quizás podés hacer un entendimiento correcto, en este caso voy a decir que un ateo tiene un entendimiento incorrecto de la revelación, hace una lectura equivocada y construyó, lógicamente, de manera falaz, su entendimiento de la realidad y de la revelación. Pero una persona que lo logra hacer correctamente va descubriendo de alguna manera la palabra de Dios, o sea, se le va revelando las intenciones de Dios en el mundo, porque yo voy a intuir que Dios no quiere que yo me muera por el fuego. Eh, entonces, así se va construyendo, digamos, lo que es la percepción de de la revelación general. Ahora, yo meto acá adentro lo que la teología evangélica considera revelación especial. ¿Por qué? Porque los sueños, las visiones, bueno, las teofanías obviamente son una construcción del relato, pero los sueños no, los sueños son una experiencia eh, subjetiva, real, donde yo sueño que Dios me está hablando. O a veces, gente que escucha una voz en la antigüedad, hoy, bueno, puede estar enfermo, pero hay gente que realmente escuchó una voz, pero es una voz en su conciencia. Y puede ser digamos, una situación colectiva también que escuchemos esa voz y que otros no la escuchen al mismo tiempo. Entonces, todo eso tiene una explicación, digamos, más profunda en la psicología. Pero es una experiencia que forma parte de la revelación general en realidad. ¿Por qué? Porque es la interpretación que mi inconsciente hace de las realidades que yo estoy viviendo y me las transmite al consciente por vías extraordinarias, como son los éxtasis y las visiones y los sueños estos epifánicos. Entonces, cuando haces una escalafón, una jerarquía de todo este tipo de revelación, encontrás que Jesús, al ser la máxima revelación, no hay manera en que puedas comprender mejor a Dios, que Él haciéndose ese hombre y viviendo como hay que vivir, y proclamando su verdad, Él mismo. Obviamente en clave de su humanidad, porque si se hizo hombre, tiene que dejar todo lo que es como Dios, todas sus capacidades, lo que es como Dios, para ser hombre. Entonces, toda esa relación que yo tengo con la realidad
con la revelación hasta ese momento sigue continuando y de hecho sigue creciendo. Es decir, aunque Dios se manifestó máximamente en Jesucristo, porque ahí están sus intenciones y sus propósitos, en la teleología del universo yo sigo comprendiendo a Dios y sigo completando la revelación que anteriormente se fue desarrollando. Obviamente esta revelación nunca va a lograr el, el nivel de interpretación que hay en Jesús. Porque en la realidad, como dice la teología evangélica, vos no podés entender que Dios quiere salvarte del infierno. ¿Entendés? No lo podés ver en la naturaleza eso. Pero sí podés construir, digamos, subjetivamente, a partir de tu experiencia, una noción de justicia. Entonces, esa relación con la revelación sigue vigente. ¿Entendés? Y aunque Jesús haya revelado máximamente a Dios, todavía nos queda la naturaleza. Y todavía O nos sea, queda vos, el registro de las interpretaciones de la palabra de Dios de la antigüedad. o sea, vos incluís dentro de lo que se denomina revelación especial, lo incluís dentro de la revelación natural. Sí, Para vos es lo mismo, es una de la unidad revelación general. en la revelación general. Sí. O sea, Claro, para mí la revelación especial es Jesús. No hay otra revelación especial. lo que pasa es que A a ver. mí me parece, yo haría una distinción ahí, porque todo lo que vos estás comentando, que donde entran, por ejemplo, las disciplinas humanas nos ayudan a nosotros a comprender la realidad, como vos dijiste, ¿no? Sí. Ahí nosotros, ahí yo utilizaría la distinción que hace Santo Tomás cuando habla de cómo nosotros comprendemos la existencia de Dios, ¿no? Nosotros comprendemos que Dios es, pero nosotros no entendemos qué es de Dios, porque qué Ujú. es implica, dice, conocer la quiridad, o sea, conocer la sustancia de Dios, eso es Claro, imposible. imposible. Pero en el es, nosotros en realidad conocemos por los efectos Ujú. a Dios. Esos efectos incluyen la experiencia humana, incluyen el conocimiento humano de toda la realidad, de las disciplinas que vos estás mencionando. Hoy sabemos que hay un inconsciente, utilizamos distintas disciplinas para comprender la realidad humana, pero dentro de la revelación general, nosotros seguimos conociendo los efectos, nos falta algo. Nosotros podemos conocer mucho e inclusive construir a Dios de alguna manera, Ujú. construir un ser superior que es ese es. Pero ¿cuál sería la diferencia, la distinción? La persona, directamente la persona. Eso rompería con la revelación general en el sentido de que nosotros ya sabemos quién es Él es. En este caso, el que es Jesús, que es una persona, que lo podemos descubrir históricamente, pero ya sabemos que está ahí, que es una persona concreta. No podemos saber mucho de él históricamente, lo que vos quieras, pero sabemos que él, y eso sería la revelación. La revelación sería que Sí, ya sí. no es el efecto, sino que es la persona. Sí, Entonces sí. no veo, veo que no estaría mal en ese sentido seguirle llamando a eso revelación especial. Creo ¿A que qué no, cosa? A ver. a la persona, que lo que se reveló es la persona divina. Sí, En este yo caso es digo que la Jehová de la... revelación especial es Jesús. ¿Sí? Eso estoy Sí. completamente de acuerdo. Jesús Ah, es la especialísima revelación de Dios. Ahora, los sueños de Jeremías, para mí no son revelación especial, por ejemplo. Aunque la ortodoxia dice que sí, que esto hay que comprenderlo porque Dios intervino en la historia y le dio un mensaje. Para mí eso es entiendo, claro, claro, como vos decís, como Jeremías tiene una experiencia humana, en su exacto, propia experiencia él sueña, eso entra dentro de la revelación general. Y sí, exacto. puede ser, sí, sí, puede ser, puede ser. Entonces, en ese No, no lo veo sentido, mal. vos seguís tu relación con la revelación a la manera de la revelación general. Eso continúa después de Jesús. En- Ah, ahí te entiendo bien, está interesante eso, ¿eh? claro, eso Porque continúa. claro, es como que no cierra la cuestión y No, no. Dios puede, digamos, seguir obrando de... Sí, yo nunca cierro la cuestión, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Para mí la cuestión viene desde que Dios dijo, hágase la luz, hasta ahora. Para mí no hay... Después cuando charlemos de la inspiración, que para mí es continua, eh, yo lo que siempre digo es, Dios no es más autor de la Biblia que como es autor de la historia. Pasa que en el colectivo evangélico está que la Biblia es especialmente formada por Dios y la historia no, porque la historia tiene las decisiones de los hombres. ¿Entendés? Claro, el que cerró en realidad, el que cerró lo que nosotros llamamos revelación, la que cerró es la iglesia, o sea, el canon viene a cerrar eso.
pero en la Claro. experiencia humana de la relación con Dios seguiría abierto eso, digamos, eso es lo que vos estás diciendo. Exactamente, sí. O sea, Sí, Jesús sí. vino en un Bueno, punto de la historia, se reveló, reveló máximamente a Dios, pero todo siguió igual. Es decir, es vos que podés entenderlo. ese problema de cerrar la cuestión en realidad lo tienen algunos grupos, porque por ejemplo, los grupos pentecostales que no son cesacionistas, en algún sentido están diciendo lo que decís vos, digamos, que eso se sigue. Sí, pero ellos consideran que hay una revelación Sí, cerrada y no hay nada nuevo para aportar más que revelación cotidiana, digamos. claro. Bueno, Eso. sí, hay que analizarlo. Y iluminación, por ejemplo, ese concepto no, Y para mí es la revelación. claro. Para mí revelación e iluminación son lo mismo. Si te pones a pensar en la metáfora, revelar es descubrir algo para que vos lo conozcas. Sí, sí, en la terminología, en la etimología no se distinguen. Claro, El tema es que en la teología es al revés. La iluminación es un efecto de Dios sobre mí para que yo entienda algo naturalmente, y la revelación es que yo conozca algo sobrenaturalmente, básicamente. Pero en realidad, esas son concepciones que vienen de antes. O sea, yo estoy quebrando con eso y estoy entendiendo las cosas de otra manera. claro, se te podría objetar que en realidad vos al dejar abierta la cuestión hay dos cosas con las que te tenés que enfrentar, ¿no? A ver, Una, que para vos en realidad no existiría la culminación de un conjunto de libros autoritativos. Quedaría abierta la cuestión. es que Entonces, empíricamente queda abierta porque seguramente que a vos te enseñaron con algún manualcito de Darby, ¿no? sí, 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 pero por ejemplo, la revelación, ¿no es cierto? Si sigue abierta, eso Sí. implica que en un futuro pueda llegar a haber otro grupo humano que pueda intentar otra vez solidificar una experiencia de revelación si la revelación no ha terminado. El hombre lo hace constantemente. O sea, eso es algo que sucede constantemente. Por eso surgen las sectas con sus interpretaciones. Es un peligro constante, pero yo creo que el paradigma protestante es este. O sea, es un poco, como uno también dice, ecuménico, ¿no? Y ahí Eh, estarías un poco fuera vos, un poco de la ortodoxia, porque si sí, un decís que poco está bastante. abierta todavía, Bueno, estamos un poquito en esto de cómo entendemos la revelación y en relación a la ley, en relación a la construcción de la teología. Y quería mandar, a ver qué exégesis podemos hacer de Juan 10, verso, entre el verso 34 y el 36. Lo que pasa es que hay que darle un poquito de condimento contextual. dale, dale, hacelo. Vos lo tenés estudiado el texto un poco, ¿no? No, no tanto, O mucho, no sé. lo estudié hace bastante, ahora así, volví al texto nada más. Bueno, Pero Jesús yo te da, escucho y te dale, doy alguno de lo que yo pienso, dale, porque tampoco lo tengo estudiado el texto, así que dale, dale, lo dale. voy a ir viendo mientras vos lo vas analizando. Bueno, el tema es que Jesús está hablando de la autoridad de sus obras. Él dice, bueno, yo hago milagros, es decir, Sí. y ustedes no me creen. Y los judíos lo querían apedrear, es decir, habían agarrado piedra, ya ahí a la mano, a la vista, y Jesús les pregunta, che, loco, ¿por cuál obra me apedráis? A ver, ¿por adulterio? ¿Por homicidio? ¿Por qué me van a apedrear? Porque es en la ejecución de la ley, ¿no? Si bien en ese tiempo la ley no estaba exactamente aplicada porque la ley que valía ahí era la ley romana, dentro de la ley romana, digamos que el pueblo tenía cierto grado de flexibilidad para aplicar su propia ley, pero no tanto, Menos la sino, pena de muerte, creo. claro, en la pena de muerte. No sé, no estoy tan seguro si realmente se aplicaba o no se aplicaba. Al fin y al cabo, el apedrear por muerte es como un linchamiento, o sea, en ese sentido está como visto en la ley, hasta hoy está visto eso, ese caso. Pero no no sé si estaba en aplicación el apedreamiento como ejecución de la ley mosaica. En ese sentido, no sé si estaba en ese grado de aplicación, pero es lo que el texto insinúa. Es decir, lo van a apedrear porque Jesús había cometido un pecado.
El pecado era la blasfemia. Dice, no, no te apedreamos porque hayas hecho algo, porque hayas hecho alguna buena obra. Te apedreamos porque estabas blasfemando, porque siendo hombre te haces Dios. Y acá es donde viene la respuesta de Jesús. Entonces los judíos le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. Y Jesús les respondió, verso 34 de Juan 10. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, acá se traduce entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada, cierra paréntesis, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y ahí cierra, ¿no? Y dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se Mm. escapó de sus manos. Pero el 36 dice, el 35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y entre paréntesis, la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, o sea, a mí, ustedes dicen que yo blasfemo porque digo, soy hijo de Dios, cuando antes Dios llama a dioses en las escrituras, en vuestra ley, a hombres. Bueno, entonces, un poquito de exégesis de ese texto pensaba hacer, o de hermenéutica, a ver cómo lo ves vos. Eh, También tendríamos que leer un poquito del Salmo 82, si te parece, que es lo que Bueno, Jesús está citando, que es importante, volver a la cita de lo que, de lo que Jesús alude. Porque este es un texto que, ¿sabes cuántas veces escuché? Y lo leo en los libros de ortodoxos conocidos, que utilizan para justificar que la Biblia es la palabra de Dios. No sé si lo leíste alguna vez eso. O si, em, creo que no, me parece que no. Que este texto como la palabra de Dios no, pero de hecho, ya veo. Santi Alarcón, hay un, no sé si viste el video de él, que se hizo hace mucho, la Biblia es la palabra de Dios. No, no lo vi, no lo Utiliza vi. este texto para justificar que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesús decía que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, el Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y ahí empieza una pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia y afligido, al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Este es un salmo de Asaf. Sí, es un salmo de Asaf. Eh, a mí la estructura de este salmo me sugiere que él empieza contextualizando la situación, luego pone en boca de Dios un discurso, que es un juicio a los gobernantes, y luego lo cierra con un clamor de pedido de que ese juicio venga pronto sobre la humanidad, es decir, sobre su situación, su experiencia que él está transmitiendo en este texto. Eh, Ahora, ¿realmente Dios, la primera pregunta que me hago, ¿no? ¿Realmente Dios dijo estas cosas que Asaf dice? Porque esto es un salmo, es una canción. Es como si Danilo Montero pusiera en boca de Dios el Te amo, ¿viste? Una canción clásica de expresión de amor hacia el hombre de parte de Dios. Básicamente lo que está haciendo. Entonces, en el rol profético, uno dice que sí, uno piensa que sí, ¿no? Esto es un mensaje que Dios reveló a Asaf y que Asaf está compartiendo y compartió primero en su momento y después quizás lo puso por escrito o las dos cosas al mismo tiempo de alguna manera, pero se dio a conocer en algún momento que los jueces estaban haciendo injusticia y alguien vino y le dijo, che, loco, Dios no quiere esto. Dios quiere que hagan las cosas bien, que juzguen correctamente. Básicamente esa es la situación, ¿no? Eh, pero fiel a su ortodoxia, Jesús apela al texto como que Dios está diciendo
a los gobernantes, ustedes son dioses. Y lógicamente después se van a caer y van a morir como con cualquier hombre, ¿no? Ujú. Y acá se está apelando a este sentido que yo te explicaba antes de la divinización del ejecutante de la ley, es decir, del rey o del gobernante, digamos. Eh, Hasta acá lo ves más o menos así. Sí, sí, vamos por ahí, sí. Bueno, ahora lo llamativo de Juan es que Jesús le dice, no está escrito en vuestra ley, en la ley de ustedes. O sea, Jesús acá no se hace cargo de la ley. En algún sentido, Jesús acá está diciendo, bueno, muchachos, ustedes tienen un terreno, yo tengo otro. Vamos a jugar en el suyo, van a jugar de local ustedes la discusión. Entonces, acá es como que Jesús le está cediendo todo a ellos en el debate para hacer un punto y que ellos no tengan excusa. Ahora, ¿por qué Jesús hace esta distinción? Porque en otros pasajes eh, Jesús los denuncia de que adulteran la palabra de Dios cuando hablan de la ayuda a los padres, de la ofrenda, etcétera, etcétera, que dicen que es corbán, ¿viste todo eso? Sí, Entonces, de alguna manera Jesús está de acuerdo con la ley en algún sentido y está en desacuerdo en otro. Viste que habéis dicho los antiguos, no mataréis, más yo les digo, no maten, va a decir, poner la mejilla. Entonces, hay un sentido dinámico de la ley. Y esto lo evidencia lo que hablábamos antes de la traditio, de que, bueno, por ejemplo, Deuteronomio hace algunas actualizaciones respecto del Levítico, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo la ley se va procesando y se va aplicando en el pueblo. Eso tiene una dinámica y no es siempre la misma exacta ley la que se practicaba. De hecho, había dos escuelas de interpretación de la ley en el Nuevo Testamento, que eran una era la de Gilel y la otra había otro que no me acuerdo cómo se llama. ¿Vos te acordás de eso? Yamai. Shammai. Había, por decirlo así, es la típica de siempre, progresistas y conservadores, básicamente, ¿no? Eh, Unos que había que actualizar la ley, que la mujer no tenía tanto derecho, entonces hay que prestarle atención a esas cosas, hay que dar una vueltita de rosca, y los otros no, la ley no la mujer no va a tener ningún derecho porque la ley no se lo da, ¿entendés? Y quedamos ahí. Entonces, conservadores y progresistas. Y de alguna manera, cuando uno habla de ley, eh, a lo largo del Nuevo Testamento, como que hay diferentes connotaciones. Bueno, por ejemplo, acá es una donde Jesús les da la ley a ellos. Y como que no se hace cargo de la ley, como que él no participa de esa ley. Y cuando cita ley, está citando un salmo, no está citando el Pentateuco. O sea, acá hay una noción de ley que incorpora, como vos decías, hacías referencia a cómo se entendía la palabra de Dios, y decías oráculo profético, decías discurso sapiensal, y decías la ley, La ley. estrictamente hablando. Ahora, fíjate que acá se apela como ley a un salmo. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con esto que decís vos de expandir eh, las herramientas que a vos te permiten eh, juzgar, como son la ley y el mandamiento, a la literatura sapiensal y al oráculo profético, obviamente, ¿no? Se expande. Entonces, una vez cuando se dice ley en el Antiguo Testamento, se apela, en el Nuevo Testamento se apela al Antiguo Testamento. Eso hay que verlo en el contexto, ¿no? Hay que diferenciar en el contexto, a ver a qué característica o con qué frase o con qué palabra hacemos significar la significancia de la ley. Y en este caso, me parece que se puede interpretar que la ley a veces, porque lo hacían los fariseos, es comprendida no solamente como el mandamiento, ni como la literatura sapiencial, sino también con las interpretaciones que hacemos de la ley. Es como que forman parte del juego, ¿no? A la hora de esgrimir el juicio. Eh, ¿Cómo lo ves eso vos hasta ahí? Sí, aparte dice, ¿no? De vosotros, dice la ley, como que no se hace cargo, como vos Claro, decías. Puede estarse refiriendo a la interpretación que ellos hacen claro, de de ese los escrito, pasajes, de los que de hecho pasajes, la sí. hacían, la tergiversaban para aplicarla a su beneficio, ¿no? Eso lo denuncia bastante Jesús. Ahora, su siguiente les dice, y la escritura no puede ser quebrantada.
O sea, primero les apela a la ley. ¿Cómo dice vuestra ley? O sea, lo que ustedes están aplicando y lo que ustedes están juzgando. Y ahora le va a decir, y la escritura no puede ser quebrantada porque va a apelar a la herramienta que utilizan ellos para juzgar. O sea, ellos supuestamente se basan en las escrituras para hacer su juicio. Ujú. Entonces yo voy a apelar a eso, dice Jesús, a las herramientas que ustedes tienen para esgrimir el juicio, porque me van a lanzar piedras, o sea, porque me están acusando de un pecado, de un quebrantamiento de la ley, por eso me van a pedir. Eh, y la frase, la escritura no puede ser quebrantada, muchos la entienden como, listo, acá está hablando de la Biblia, ¿viste? Anacrónicamente, como si, bueno, como segunda Timoteo 3:16, que muchas veces se entiende la Biblia entera al leer ese pasaje, anacrónicamente hablando. Pero acá el sentido es que, muchacho, para mí, ¿no? Yo te estoy dando el sentido interpretativo para mí. La escritura hasta acá la leen ustedes todo el tiempo. O sea, eso no cambia. O sea, lo que yo les voy a leer está ahí y está ahí. No se puede negar. Entonces, a partir de esa frase, les pasa a citar, eh, les pasa a esgrimir el argumento basado en la escritura. Y respecto de que la ley, de que la escritura no puede ser quebrantada, también hay que entender el contexto de las constituciones, o sea, el contexto social para esgrimir un juicio. La Constitución Nacional Argentina hoy es la escritura, básicamente. Es la herramienta que utiliza el gobierno para aplicar el juicio, ¿cierto? Entonces, la Constitución Nacional no puede ser quebrantada. En ese sentido, es autoritativa. Y en el mismo sentido, en la antigüedad, para Jesús y para los fariseos, era autoritativa. Es decir, era la herramienta que objetivizaba criterios para luego hacer el juicio. Entonces, en ese sentido, no puede ser quebrantada. Y ese es el sentido y la utilidad que tiene el brindar autoridad a los códigos legales, a los códigos morales, a las leyes, a las escrituras. No hay otro sentido. Ese es el sentido. Y por eso se las diviniza. Eh, y ahora Jesús va a decir, al que el Padre santificó, o sea, a mí, porque yo tengo un propósito acá, al que Dios envió con un propósito, ustedes me dicen que blasfemo porque digo que soy hijo de Dios. Entonces, si llamó dioses, eso le dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y acá fíjate cómo Jesús utiliza el término palabra de Dios. Entonces yo me pregunto acá, haciendo exégesis de este pasaje, ¿quién llamó dioses a quién? ¿Cuál es la palabra de Dios que vino a esas entidades a las que alguien llama dioses? Entonces, cuando vos te haces esas dos preguntas, eh, uno, el que recibe el mensaje son los gobernantes, porque van a morir, dice, son personas. Y cuando te haces la pregunta de cuál es el mensaje, es el contenido profético del mensaje de Asaf. Es, ustedes van a morir como hombres y están haciendo las cosas mal. Hay tinieblas en su camino, no están jugando justamente al impío, al pobre, al necesitado. Están haciendo injusticia. Esa es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el oráculo profético. No es todo el salmo. O sea, vino a mí palabra de Jehová, dice en el Antiguo Testamento. Nosotros, bueno, ahora se pone dos puntos, y antes no había los dos puntos, pero se entiende, ¿no? Diciendo, esa palabra diciendo, abre lo que es la palabra de Dios. Y ahí viene el mensaje de Jeremías, el mensaje de Isaías. Entonces, la palabra de Dios es eso que el profeta está transmitiendo, no cuando dice en el año duodécimo del reinado de X. Entonces, cada vez que Jesús habla de la palabra de Dios, está descansando esta frase en el Antiguo Testamento en secciones en las que Dios está hablando. Porque acá está hablando Dios. Dios le está hablando a los gobernantes. Entonces, esas son las dos distinciones que hago de cómo utiliza el término Jesús, palabra de Dios, cómo utiliza el término escritura y cómo utiliza el término ley. Y yo después, a partir de ahí, de hacer esta misma exégesis, veo otros pasajes como Juan 5:35,
donde Jesús habla de revelación, de palabra de Dios y de escritura también, y veo las mismas concepciones. Veo que esto es un debate teológico también, y es términos técnicos que utilizan acá para Jesús para debatir con los fariseos. Obviamente esto es en clave de la perspectiva de Juan, ¿no? Pero Juan es el que está transmitiendo, o la comunidad de Juan es el que está transmitiendo el sentido de este pasaje. No es, esto no es un salmo donde puedo poetizar y decir, hablar de la palabra de Dios con significados diferentes. No sé, hablar de, no sé, viste cuando uno dice, qué bello que es lo que veo, qué bello que es no sé, los limones, qué bello que son el pasto. Estoy hablando de que bella es la naturaleza. Entonces el limón, el pasto y el árbol, todo lo que estoy viendo es la naturaleza. Entonces acá hay términos técnicos, no es una poesía donde... Entonces hay que prestarle atención a eso para hacer una exégesis y para tratar de ver qué es lo que Jesús está queriendo decir en este pasaje. Y nada, a mí me queda eso en Jesús. Jesús se defiende de esa manera. Y acá hasta tenés la posibilidad de entrar a dilucidar ese proceso del que vos hablabas de la divinización de Jesús también. Porque es muy fuerte esta afirmación que hace de que, bueno, yo soy hijo de Dios y es válida mi afirmación respecto de mí, porque es válida la afirmación de aquella época también. Pero bueno, ¿cómo lo ves vos esta exégesis? ¿Cómo la ves esta interpretación? Habría que ver si está justificada esa triple distinción que vos haces de, por ejemplo, porque viste que hay tres términos importantes acá. Sí, ley, Una es está escrito, sí, ley, está escrito, la palabra, el logos, sí, tudeu y grafé, ¿no? La escritura. exacto. Primero, la interpretación que vos hacías de si los fariseos en realidad Jesús está concibiendo la ley de ellos como la interpretación, Sí, hay que ver si es así o en realidad se está distanciando de ellos porque el Evangelio de Juan en realidad es un escrito es buena esa. antijudío. Entonces yo no sé si realmente está haciendo esa distinción, se separa de ellos como para de separarse del grupo fariseo, pero no que en realidad hay una distinción entre lo que entre la ley y la escritura. Bien. Esa sería una pregunta para hacerse si realmente está bien esa distinción, que hay que ver, no sé, yo tampoco lo he estudiado mucho al texto. Si Jesús utiliza está Espera, espera, espera. escrito, Antes de que sí, continúes, en este mismo punto te digo. En Juan, Jesús dice que la ley, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todas las cosas se cumplan, o lo dice en otro evangelio. pero ¿sabes que no me acuerdo? Creo que Bueno, en otro evangelio. o sea que no sería coherente que lo diga en este evangelio si asumimos ese punto, por ejemplo. Sí, igual vos dijiste algo sobre Jesús, qué concepción, cómo que dijiste que qué concepción tenía Jesús de la ley, que la vino a, Hay un texto ¿cómo que dice dijiste? que no vine a abrogarla, sino a cumplirla. Pero Claro, como después, lo que, en otro pasaje dice, ustedes escucharon que la ley dice tal cosa, pero yo le digo tal otra. pero eso yo no lo veo como una contradicción, o sea, como contrario a la ley, sino como que la quiere perfeccionar o la quiere interiorizar, Sí, sí, porque la está ahí vos ves, por actualizando. ejemplo, lo está actualizando, claro, pero nunca se sale de los parámetros de la escritura, por ejemplo, cuando habla del divorcio, que rompe con esas Sí, dos sí, escuelas, sí, va a la escritura. sí. Entonces, Pero también cuando es el sábado y manda a espigar, está haciendo a sus discípulos quebrantar el mandamiento. pero también se apoya en un texto de la escritura, cuando dice que, Claro, que David también lo David hizo. igual entró. Así que no está tan Sí, sí. fácil el Sí, tema, no, ¿eh? no, no está fácil. Pero sí, sí, Pero pero sí podemos, digamos, aseverar que que Jesús es parte de esta dinámica de la traditio. a mí la sensación que me da el texto sin haberlo estudiado, quizá vos no es justo que yo también quiera hacer otra exégesis distinta a la tuya en este momento Sí, sí, porque no lo he hacer, estudiado en no, profundidad. no, no Pero a importa. mí me da la sensación de que, viste que que vos lo mencionaste, no es para contradecirte a vos, sino para reafirmar un Contradecime punto igual. que dijiste antes. No, pero igual no es para. Viste que vos dijiste que muchas veces se cita la escritura sin importar el concepto, el Sí, contexto. Eso es mucho del método erásico que habíamos hablado en una oportunidad. sí, Sin importar el contexto, cito a Isaías como para el cumplimiento, ¿no? Ese sentido de citar que tiene Jesús en ese salmo, no importa el contexto del salmo para mí.
el problema que hay ahí es que él se está haciendo Dios. Entonces la expresión que quiere hacer connotar Jesús es, ustedes son dioses. Entonces lo que para mí en el fondo está diciendo Jesús es esto. Si ustedes no tienen problema que en la misma escritura diga que se llame dioses a los jueces o a la corte divina, porque esa también es otra interpretación, ¿por qué ustedes se tienen que escandalizar de que que yo me llame Dios, aunque Jesús no dice que él se llama Dios, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eso está claro, eso está clarísimo y estoy de acuerdo. Pero fíjate Las distinciones, vos, ¿no? que dice a quienes vino la palabra de Dios. Pero ¿Entendés? por eso hay que ver esa distinción, palabra de Dios. ¿Será que Jesús la utiliza como término intercambiable entre está escrito, palabra de Dios y la Claro, bueno, escritura? para mí, para mí, evidentemente no. Claro, No por este pasaje, sino por sí. todos los demás. ¿Entendés? Porque yo veo que Jesús no se da licencia para aplicar palabra de Dios a cualquier cosa que está en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús habla de la palabra de Dios, todo lo que él cita descansa sobre un dicho de Dios, una expresión de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, un oráculo profético. ¿Y siempre esa palabra de Dios está antecedida de alguna fórmula? En el Porque si Antiguo o en tiene, las palabras de Jesús. en las palabras de Jesús, porque si tiene un contexto donde hay cada fórmula, por ejemplo, que está escrito, podría ser coherente que se utilice como No, término no hay. intercambiable. No, fíjate que acá no hay. O sea, a quienes vino la palabra de Dios. Es parte de una Sí, pero sintaxis. yo te digo, la expresión está escrito, Está es escrito, un sí. contexto, ese Claro. está Sí, escrito. sí. ¿Cómo sabemos nosotros que Jesús no le está dando, no está diciendo palabra de Dios porque ya dijo está escrito? No Porque esa necesitaba decir fórmula palabra tiene de que decir Dios. algo. Mirá. Bueno, ¿Cómo dice? Si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, está buscando la manera de referenciarlos. No hay un. Y la escritura no puede ser pero, quebrantada, acá lo dice pero vos porque pensás que cuando dice a los que vino la palabra de Dios, es porque se está refiriendo, como vos dijiste, al contenido de lo que está escrito en el Salmo. en el Salmo. Entonces, porque él entiende que lo que está escrito es palabra de Dios. ¿Entendés? Está No, escrito, ahí está el detalle. claro, para mí, en algún sentido, cuando él dice está escrito, ya está en un contexto de la escritura del Antiguo Testamento. Cuando dice palabra de Dios es porque está hablando del contenido, pero ese palabra de Dios está en el contexto de está escrito. Y todavía después lo reafirma cuando Y dice la escritura claro, la santificó Dios. Y ese santificó es un no, adjetivo que santificó es a para quién va él. orientado. Es para él. ¿Para él? A Sí. ver, Le dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas. Pero a vos ver. fíjate que Escritura. la escritura no puede ser quebrantada, viene a colación de qué es lo que Ah, sí, ustedes el usan padre, sí. de qué es lo que ustedes usan para juzgar, es la escritura. O sea, el juicio y la discusión, eso es en base a la escritura. En base a otra cosa no podemos discutir. Porque necesitas buscar el parámetro objetivo. La palabra de Dios en este caso es una terminología que emplea Jesús para identificar a las personas a las que Dios llama dioses. En este pasaje, en otros pasajes, Jesús habla también de la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos uno rápido, así como para tirar uno. Sí. Juan 5, que es el que decía antes. Juan 5, 38. Que lo leo el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Eso apela a la revelación. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, su palabra es la palabra de Dios, es el logo de Dios. No es palabra por expresión cualquiera o una palabra específica que puede ser de un hombre. Acá es palabra de Dios. Eh, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Acá habla de revelación, de palabra de Dios y escritura. Una contenedora de la otra, parece, porque la palabra de Dios está dentro de la revelación, cuando Dios se revela. Y la escritura es un registro de esas dos cosas, de las revelaciones y del mensaje contenido en
en la revelación. Entonces acá fíjate que no hay una fórmula, pero está vinculado a la escritura, eso es verdad. Sí, está vinculado a la escritura tal cual. Sí, Eh, y siempre de alguna manera es cierto que está vinculado a la escritura porque ¿cómo conoces la palabra de Dios si no es a través de lo escrito? Si no es a través, bueno, hoy vamos a hablar de videos, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de, de más herramientas para eternizar el mensaje de alguna manera, para hacerlo llegar a otra generación. Pero en ese momento era la escritura, era la herramienta para trasladar el mensaje a generaciones posteriores, entonces no puedes escapar de eso. Pero no hay una alusión a que la escritura es palabra de Dios. Porque fíjate que no la tienen en su corazón, pero la tienen en todos lados, la sí, escritura. no me termina de convencer la distinción, pero bueno, seguramente que hay que estudiarla y la voy a Bueno, estudiar después y te tenés digo. otra, tenés cuando en la tentación, cuando le dice escrito está, de toda palabra que sale de la boca de Dios, vas a alimentarte también. Y eso se lo dice Dios a Pero, Moisés, pero vos decís que esa palabra de Dios no es la escritura. ¿no? O sea, lógicamente, en la escritura está registrado eso. Si no, no puedes conocerlo. Pero la palabra de Dios es el mensaje del oráculo profético, el oráculo divino. Vino a mí palabra de Jehová. ¿Cuál es la palabra de Dios? Lo que viene después del dos puntos en la Biblia en español. ¿Entendés? Después, bueno, Claro. vos podés interpretar por poesía que todo es palabra de Dios y que yo lo digo a veces, la Biblia es la palabra de Dios, yo también lo digo, ¿viste? Pero yo entiendo lo que estoy diciendo. Es como cuando vos pedís el Viste vaso que de agua. Pedís el vaso de en agua, un la... vaso de agua. Pero no es de agua el vaso, es de vidrio. Adentro tiene agua. Claro, eso implicaría que ciertas partes de la escritura es palabra de Dios y ciertas otras no. Eso En, sería... en, en principio, como aproximación, sí. En cierta medida hay palabras de Dios. Después viste que, por ejemplo, en el género sapiencial también tenés en Proverbios la sabiduría hipostasiada. Sí, sí, Entonces ahí personificada. también, También Pablo ahí, personifica la escritura también. Son claro, y ahí maneras, tenés, son herramientas literarias, digamos, discursivas. Pero yo lo analizo desde las discusiones técnicas de Jesús, porque esas son discusiones técnicas con fariseos y la tentación con Satanás. Creo que son pasajes donde se apela a tecnicidades, ¿no? El escritor quiere dejar claro que son cosas técnicas las que está diciendo. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, ya no necesariamente tenés que ser tan técnico. Es algo más discursivo, algo más homilético. Entonces te puede dar otras licencias para hablar. Pero estos pasajes que analizo me parece que tienen que ver con eso. Eh, entonces, bueno, no sé. Yo creo que haciendo una exégesis o una hermenéutica de este tipo, se puede llegar a... Esto es la conclusión ortodoxa en realidad. Creo que sabes vos. la que la palabra de Dios lo que yo tengo entendido es que la teología neortodoxa es la palabra de Dios se convierte en palabra de Dios cuando Dios se le revela en la lectura del Claro. escrito. Eso, Cuando, ¿no? claro. Es Dice Bart, algo sí, existencial. sí. Sí, que es así. Suponete que yo estoy orando a Dios, clamando por dirección, y leo un pasaje donde Dios no habla, pero donde el autor hace una cosa que es lo que yo tengo que hacer. Y yo interpreto moralmente que yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, de alguna manera, eso es palabra de Dios para mí. Ujú. Y la Biblia es palabra de Dios en ese caso. Entonces, Bart dice que la Biblia es palabra de Dios en cierta medida. Yo Eh, tengo un sermón sobre la angustia no, sobre la angustia de Jesús, no sobre la mujer. Creo que es el mismo que intenté hacer eso, digamos. Está bueno. Sabes que existencialmente lo que el texto te dice, que es como una forma de buscar el espíritu que esa letra tiene. sí, Eso está bueno, acercarte porque viste el método histórico crítico, todo muy al pie de la letra, todo muy técnico, pero es como que te olvidas el contenido espiritual de ese texto. claro. Bueno, La interpretación no sé si existencial te pudiste ayuda. escuchar el mensaje que te pasé de esta pastora. Sí, lo Eh, escuché. a mí me No todo, pero gustan lo estos escuché. mensajes porque vos fijate que es como que, viste que vos me decías recién, che, acá lo que Jesús no se hace cargo de la ley puede ser porque
la comunidad juanina se quería distanciar de los judíos. Bueno, eso es, desde mi punto de vista, es como hermenéutico, ¿no? Es lo que el texto quiere dar a entender sin decirlo. Eh, Claro, pero bueno, este mensaje que te pasé es como que logra captar esos significados del escrito, que no están tan explícitos, pero están ahí detrás del texto. Y claro, cuando vos captás esos significados, el texto es como que cobra más sentido aún y más coherencia respecto no solamente de tu realidad respecto a Dios, sino también de la realidad del autor respecto de su realidad. Y eso es lo claro. que me gusta de estos mensajes que te pasé. Eh, y por lo que yo creo que es bueno ese tipo de predicación. Lógicamente se adoptan Sí, pasajes de este tipo, ¿no? Porque el pasaje de Bartimeo como que tiene esa dinámica derásica, digamos, ¿no? sí, Un te poco. permite una cierta licencia para relacionar eso. Es que eso en realidad es la interpretación existencial y también alegórica en algún sentido. Lo que pasa es que Mm, no necesariamente vas a hacerte de metáforas para explicar ese texto que sería como una alegoría. Pero me parece que en el siglo XXI ese tipo de interpretación es la que el pueblo cristiano necesita porque si no es como que no, el texto no se actualiza en la realidad concreta de cada mm, individuo. muy bueno. Así que está bueno eso. Está bueno. De hecho, yo lo estaba haciendo eso. Y me surgían un montón de cuestiones cuando leía un texto de manera existencial así. Porque Mirá, decía, mirá lo que hay acá. Es claro, buscar, eso era lo que hacían los antiguos. Era buscar el sentido más profundo del texto, no lo que está al pie de la letra. Yo creo que hay que volver a eso. Se ha bastardeado un poco esa claro. interpretación en pos de estos tecnicismos, ¿no? Pero Mm, no, para la espiritualidad yo creo que es bueno. la verdad que sí, la verdad que sí. Che, bueno, no hablamos mucho de los métodos de los métodos hermenéuticos o de exégesis. Hablaste un poquito del histórico gramatical, del método crítico, histórico crítico. No sé si querés tirar alguno más como para mencionarlo. No, es que yo creo que en el método histórico crítico está ese, el literal gramático histórico, y después los otros serían lo que estamos mencionando acá. Sería Bien. el método alegórico, el método existencial, el método dogmático, Yo el tuve método una liberal. discusión hace poco con un profe, que lo conoces, ahora no quiero decir nombre, que me decía que el método histórico, histórico gramatical, yo decía en mi tesina, que puede contener o no al literal. Es decir, vos podés utilizar un método histórico gramatical literal o histórico gramatical solo. No necesariamente tenés que aplicarle la literalidad. Eso ya, el método histórico gramatical es como que hay una parte donde se delega al exegeta el poder contextualizar, el poder buscar herramientas, que justamente es parte de la historia, es la parte histórica, de ver si hay literalidad o no literalidad. Y nada, me decían que no, ¿viste? Que no, no están esas licencias y que no podés dejar a un lado la literalidad. Hasta que, bueno, igual en el manual de Martínez está todo eso, el de hermenéutica, recuerdo que terminé citando. Pero sí, la verdad que está bueno entender que hay cierto criticismo que hay que aplicarle al texto, al margen de tratar de encontrar una lectura existencial. Hay que hacer las dos lecturas, ¿no? Uno para comprender la realidad empírica y otro para comprenderte vos en relación a Dios. Claro, exacto. Ese, volviendo a ese ejemplo que vos hacías del torbellino de Elías, y sí, claro, si vos lo tomás al pie de la letra, tenés que decir que eso ocurrió así, pero lo que pasa es que hay que entender en esa expresión, en ese mini relato, si eso no hay que tomarlo de manera simbólica, ¿no? ¿Qué está queriendo decir el autor con, o por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo más extremo. Cuando, cuando Eliseo pasa a ser profeta, que va caminando y unos chicos le empiezan a gritar calvo, calvo. Y dice que unas osas salen al encuentro de él y matan, no sé, como Sí, 40 adolescentes, una cosa sí, así. Si vos tomás ese relato literalmente, tenés que decir que eso ocurrió así. Pero a mí me parece que ese relato lo que está queriendo decir es que al profeta hay que respetarlo, que no se lo debe claro, tomar en broma. tal Entonces cual. ahí vos estás encontrando un sentido simbólico a eso literal. Al final,
al final hay algunos hermanos que quieren ser tan rigurosos con el método literalista y critican al hiperletrista, pero ellos terminan siendo hiperletristas porque no reconocen ciertas formas simbólicas que hay en algunos relatos. Y que eso te tenés que salir del texto porque ahí, como vos decís, te tenés que recurrir a otro recurso literario de otros escritos para poder Mm, entender eso, como tal pasa cual. con con la apocalíptica. ¿Por qué en el Apocalipsis no son tan literalistas? Porque saben que ahí, digamos, hay un Hay que lenguaje aplicar muy símbolos. simbólico. Claro. Claro. Aún así, igual interpretan Sí, literal, porque bastante literal, sí. hay uno, que no, tampoco voy a decir el nombre, pero ya es bastante mayor, que decía que en realidad como el Apocalipsis dice que bueno, que alguna estrella va a caer y se va a destruir gran parte de la humanidad, que van a volver los caballos y todo eso de la antigüedad a combatir, ¿viste? Y eso es porque está tomando muy literal eso de las estrellas que caen y todo eso, ¿no? Que es propio del Claro, lenguaje apocalíptico. Y claro. ahí vos te das cuenta que es una mala exégesis, porque es una exégesis que no está tomando en cuenta el género literario de ese escrito, el género literario, ¿no? Entonces, estamos mal ahí en ese aspecto, ¿eh? Creo Sí, sí, yo, sí. en Escúchame, algunas... te corto un segundo porque llegamos a los Sí, 40. Volvemos, bueno, leemos un texto final y cerramos. dale, ¿Dale? dale, dale, ¿Listo? Ahí está, perfecto. Bueno, te leo un texto para ir cerrando. dale. Eh, seguimos con Juan. Todo alrededor de Juan. Bueno, Juan dio testimonio de él. Esto es Juan capítulo 1, verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Qué podemos decir desde la hermenéutica y el exégesis sobre este pasaje? es lo que decíamos al principio, ¿no? Que él es la última, o sea, vos decías no la última, pero toda la revelación se reduce a él, a Creo, Jesucristo, que lo dicen si, varias veces en Juan. sí, ahí no sé si a Roberto Ochoa creo que lo escuché decir que en este texto se dice que Jesús hace la exégesis del Padre. ¿Puede ser? Lo que creo que lo que habrá querido decir es que Jesús hace inteligible al Padre, porque como a Dios nadie lo vio jamás, digamos como Jesús, que es la palabra, es el logos y es divino también, él lo da a conocer, lo hace inteligible, si no es como que lo tendríamos ahí en una trascendencia ininteligible. Claro, no nos podríamos aproximar. Exacto, que eso es la gran diferencia entre las otras religiones monoteístas, ¿no? Claro, y el loco también que dice que a Dios nadie le vio jamás. Acá está tirando por la borda un montón de teofanías veterotestamentarias. Sí, 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 las que aparecen en Génesis, ¿no? Ahí la escolástica tiene una explicación para eso. A ver, La escolástica dice que en realidad eran ángeles los que, y que en realidad, bueno, es medio infantil lo que dicen hoy, viéndolo hoy desde el punto de vista crítico, ¿no? Pero dicen que en realidad los ángeles tomaban forma humana, pero desde el aire, como que se solidificaban y por eso podían después desaparecer. Pero ahí pero el se le texto llamaba a dice, Dios, a dice esos que es Yahvé, ángeles. ¿no? El texto ¿Sí? dice que es Dios, sí, sí. El ángel de Jehová o Dios mismo. Sí, es complejo ese tema. Es complejo porque también en algunos textos hebreos se hace como una distinción, ¿no? Entre el ángel de Jehová, habla primero el ángel, después Yahvé, y no sé. Sí, sí. Eso creo que tiene una explicación en el mundo judío, esa idea de mencionar dos. No la recuerdo ahora, pero me acuerdo haberme, igual que el llamado plural de plenitud, cuando utilizan Génesis hagamos, ¿viste? Que algunos dicen que ahí está la Trinidad, esas cuestiones anacrónicas, porque Claro, ven una pluralidad en Dios. la Trinidad en Génesis 1:1. Claro. Otra cosa que está buena también que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. Como que en la ley no está la gracia y no está la verdad. O sea, Pasa que Juan es muy paulino, te dirían, ¿no?
O sea, Sí, sí. cada vez veo más esto que dijiste vos de que la sociedad juanina o la comunidad juanina se quería alejar de los judíos. Sí, puede ser, sí, sí. Sí, sí. De hecho, viste que cuando habla del buen pastor Jesús, Tengo dice otras que él ovejas, dice. tiene otras ovejas. Y la verdad que algo de eso debe haber. Es que los Claro. textos evangélicos creo que hay que leerlos de entre líneas para encontrar ahí. Son comunidades, como vos decías. Pero viste que el pueblo evangélico, vamos a darle un poquito al pueblo evangélico ahora para que Dale, se dale. ayorne un poquito en ese sentido. El pueblo evangélico que con su interpretación literal se le escapan todas estas cosas porque encuentra como malicioso hacer una línea, una lectura entre líneas. Es como muy inocente la lectura de la Biblia, ¿viste? Ese es el problema. Eh, como también selecciona los escritos bíblicos, los selecciona para su aplicación, ¿viste? Cuando idealiza a los autores bíblicos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si vos pensás lo mismo en ese aspecto. Sí, completamente. De hecho, clásico ejemplo. Muchos dicen, no, no hagan política porque eso no es bíblico, ¿viste? No hay que estar con el César, ¿viste? Cuando tenés un código legal en Pentateuco que organizaba a toda la sociedad. Tengo serios problemas con ese tema con algunos hermanos de la iglesia que contradicen ese tema de que no se puede hacer política. Eso es porque hacen un canon dentro del canon. El Antiguo Testamento solamente cuenta como lo que antecede a Jesús, pero es como que eso no es de escritura todo lo que dice, ¿viste? Claro, no es ley. No es ley. Y además, vos fíjate que toda la organización social y política que estaba unida en esa época a la religión, Ujú. se plantean todos los temas corruptos de la política, el tema de los jueces, el tema del Claro. oprimido. Por eso la teología de la liberación en realidad saca un poco el polvo a todo eso y le da un sentido. Y también Jesús está preocupado por la asistencia social, por los pobres, está preocupado por los pobres realmente. O sea, Mm. el Sermón del Monte también lo muestra, nada más que Mateo lo espiritualiza un poco y Lucas lo hace más terrenal al Claro, Sermón del pero en Monte. ese sentido Jesús dice, vayan ustedes a darle de comer. Sí, Eh, porque no iba a no, estar. claro, no, no digo porque por ahí se te ocurre mandar a otro, ¿viste? Cobras un impuesto, total yo estoy aportando y va otro a darle de comer. Entonces, en ese Claro, sentido, digo, no estaría mal también dentro de la comunidad, si vos querés establecer reglas sanas, digamos, tomar en cuenta esto que Jesús propone, ¿no? De la voluntariedad. Hoy, claro. bueno, la ley por la fuerza te saca por medio de un impuesto y es supuestamente para los hospitales, para la policía, para la educación y bueno, también para lubricantes en los hospitales, viste, si te enteraste. Sí, Entonces, bueno, me estás haciendo copartícipe de ese gasto, ¿no? A través del impuesto. En Jesús es todo más voluntarioso. Vos tenés que ir a darle comer, vos tenés que ir a hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, ¿entendés? No tenés que esperar que lo haga el otro o claro. mandarlo. Está bien, puede ser un recurso mandarlo en algún caso, ¿no? Ujú. Pero bueno, Pero yo esas digo, cosas están, sí, sí, están en los escritos y como que se genera como un dualismo, ¿viste? Que la realidad espiritual del creyente evangélico no está relacionada con el mundo, parece. De hecho, mm, hace poco escuché a algunos cristianos, ay, esta gente del mundo, yo tenía como ganas de decir, ¿y vos dónde estás? ¿En otro universo, viste? claro, Si vos también estás en el mundo, o sea, ¿por qué haces esa distinción así tan tajante? claro. Bueno, yo me quedo con eso, me quedo con este Jesús que vino a plantear algo distinto, que hoy es relevante, que lo necesitamos hoy de la misma manera que en la antigüedad. Yo veo la sociedad Amén. hoy y digo, ¿cuánto haría falta que venga de vuelta el Mesías, digo, a plantear todas sus ideas y también a redarguirme a mí, porque yo tengo un montón de errores en torno a la sociedad, en torno a mi familia, en torno a mi iglesia, a mi comunidad. Entonces necesito sus principios y ahí es donde necesito volver a la escritura, digamos, para recordar sus principios y recordar las enseñanzas que él quería que todos tengamos presentes. Claro. Así que me quedo con eso lindo de Juan. Y nada, che, te agradezco por el tiempo, la verdad que me dejaste un montón de tarea, es así. Bueno, gracias a Así vos también que porque estos temas hace rato no los charlaba con nadie y me gusta, son temas que está bueno, está bueno. interesantes, así que bueno, muchas gracias, Jonathan. Bueno, papá, Eh, gracias a vos, mando querido, un y saludo. bueno, seguimos hablando, a ver qué sale. Dale, listo. Chau, chau. Chau, chau, nos vemos.